El concepto de persona, ¿no? Nosotros vamos a hacer la unión entre la ciencia jurídica y la ciencia médica, donde el lenguaje a veces no es de la misma manera, aunque se utilice, por ejemplo, el castellano. Los significantes que están atrás de cada significado que tiene el lenguaje, el contenido del lenguaje, van a ir variando, y aparte, cuando uno trata de poner una ciencia técnica, entre comillas, porque obviamente nosotros tenemos obligación de resultado, no es una ciencia exacta la medicina, ninguna ciencia biológica es una ciencia exacta, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevar a la máxima, entre comillas, cientificación para poder realizar después el informe apropiado. Nosotros sabemos que existen dos conceptos bien marcados. Uno es el concepto de persona, que está asociado con la ciencia jurídica, que ahora la vamos a ver, y el concepto de persona que tiene la ciencia médica. Obviamente que si yo me meto en este tema en relación a la definición de lo que es la persona, podemos darle acá 4, 5 días, 6 días y podemos seguir, digamos, tirando conceptos. Nosotros más que personas generalmente usamos lo que es el ser humano. Nosotros entendemos seres humanos y generalmente hacemos conceptos acorde a eso. En cambio, la ciencia jurídica utiliza el concepto de persona con lo que vamos a dar ahora como definición. Nosotros podemos tomar de un análisis de lo que está relacionado con una persona en un peritaje, tenemos que primero definir lo que es el hombre, lo que es el ser humano. O sea, qué tenemos que ir a buscar en el ser humano para poder hacer después, digamos, las verificaciones o en la búsqueda de lo que nos pide después el Poder Judicial. Dentro de eso, si nosotros nos vamos al concepto de salud, de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que es un estado de completo bienestar psíquico, físico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o afecciones, podemos divisar que a partir de ahí nosotros tenemos que observar ciertas características de lo que se denomina persona, o lo que se denomina ser humano. Uno lo diferencia en tres unidades bien marcadas. Uno es lo que es el aspecto físico, otro de lo que está relacionado con el aspecto psíquico, que también tenemos que observar, y otro que está relacionado con el aspecto social. Estas tres situaciones que determina el concepto de salud en el ser humano, podemos llegar a interpretar también qué es lo que tenemos que ir a buscar por cada peritaje que uno realiza o por cada evaluación que uno realiza, inclusive en el ambiente hospitalario con un paciente. Entonces, tenemos que saber bien cómo analizar esa situación. ¿Cuál es la característica científica por excelencia que determina cuál es el análisis en cada uno de estos cuerpos? Por ejemplo, podemos decir que el ser humano lo podemos dividir en tres cuerpos, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Un cuerpo psíquico, un cuerpo físico y un cuerpo sociológico, un cuerpo social. Dentro de lo que es el cuerpo físico y el cuerpo psíquico, donde en los reconocimientos médicos legales, por ejemplo en policía, se utiliza como examen psíquico y examen físico, obviamente tenemos que entender cuál es la metodología que tiene la ciencia para poder después explicarlo bien y sacar la información de esos dos cuerpos. Ese concepto que está en el medio, voy a hablarlo rápido porque es larguísimo esto, y por ahí voy a tirar conceptos más rápidos entendiendo que la mayoría es profesional de la salud, no sea psicólogo o médico, está relacionado con la salud. Los aspectos que están relacionados con la búsqueda de información de lo cómo ocurre esa armonía, entre comillas, o esa homeostasis entre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico, se lo llama semiología. En el caso de la semiología del cuerpo físico, se llama semiología clínica, y en el caso de la semiología del cuerpo psicológico, se lo llama semiología psíquica, o de lo que está relacionado con las funciones psíquicas, que es lo que vamos a ver justamente hoy. Por lo tanto, nosotros podemos decir que al ser humano, para hacer un peritaje apropiado en relación a la parte médico-legal, nosotros tendríamos que ver las manifestaciones de esos cuerpos. Las manifestaciones de esos cuerpos, y acá se los digo en forma directa, no, generalmente se hace como pregunta, en la mayoría de los cursos que nosotros damos, pero bueno, acá tenemos 1 hora y media para dar todos estos conceptos que son importantes. Esos conceptos que están relacionados con esto se lo denominan, o se trata de evaluar en cada uno de estos dos, de esta dicotomía cuerpo-mente, como inteligencias. Podríamos decir que el ser humano tiene inteligencias. Ahora, ¿cuál es la definición de inteligencia? La definición de inteligencias viene del latín, que es intellectu. ¿Qué es eso? Es lo que incorpora, lo que selecciona, lo que toma como una información y después genera a través de esa toma de información una conducta o una respuesta. Obviamente que tenemos entonces una inteligencia física, que es justamente lo que nosotros hacemos en semiología clínica, una inteligencia física, denominado también inteligencia volitiva, no está relacionado solo con la voluntad, sino con la inteligencia física instintiva dada por el cuerpo físico y cómo interaccionan las células y todos los sistemas que están conformando el cuerpo físico. Existe una inteligencia psíquica, pero a su vez la inteligencia psíquica, y ustedes se van a dar cuenta que esto es muy marcado y muy notorio, por ejemplo,
muchos peritajes uno dice, bueno, dígame si esta persona que violó a tal persona o al hijo, lo quiere al hijo. Ah, perfecto, hagamos una cosa. Le hago una resonancia magnética del cerebro y veo el sentimiento que tiene por el hijo. ¿Eso se puede? No. Le hacemos un análisis de sangre en forma global, completo, de la mejor manera, para ver realmente si quiere a la madre o quiere al padre o quiere al chico, o si tiene rasgos de manipulación en un acto delictivo. Y está difícil. O sea que hay una parte que está asociada a las inteligencias psíquicas que no está en forma directa observable. Por ejemplo, a diferencia de una fractura de fémur, que se puede llegar a ver una fractura de fémur por métodos auxiliares de la medicina, por ejemplo, las imágenes, para poder determinar si eso tiene una resolución de continuidad o no. ¿Tá? El cuerpo físico tiene herramientas donde se puede observar determinadas situaciones patológicas de la falta de armonía de ese cuerpo físico, o de esa inteligencia volitiva. Ahora, el aspecto psíquico de esto no es tan notorio, ni salen las resonancias, ni salen las imágenes, el pensamiento que uno tiene por el hijo no sale en ninguno de estos lugares, no hay análisis que determinen la funcionabilidad exacta de eso, sino a través de otra forma de análisis observacional, que es a través de las manifestaciones. Las manifestaciones que están relacionadas con las inteligencias psíquicas es lo que se denomina semiología de las funciones psíquicas, que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. No se puede observar la psiquis, entre comillas. Acuérdense que la palabra psiquis viene de ánimo, de ánima, que significa lo que motiva, o sea, uno levanta la mano porque primero hay un pensamiento, un sentimiento que desea levantar la mano, y después un análisis estratégico, intelectual, para ver sobre dónde levanto la mano, luego del análisis de ese entorno, para poder ver dónde está la mano, para poder moverla. Toda esa estructuración que está relacionada con el mundo psíquico no es observarlo en forma directa, sino que es a través de esas manifestaciones que se llama semiología psíquica. ¿Tá? Nosotros tenemos el concepto, o la ciencia médica tiene el concepto del ser humano con estas características tricotómicas, vamos a ponerlo dicotómicas, cuerpo y mente. ¿Tá? Nosotros en los exámenes de peritaje tenemos que hacer bien esas evaluaciones, buscar la sintomatología, los signos y los síntomas del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Ahora, la semiología es el arte de entender el lenguaje del cuerpo, pero con características de, le podríamos decir, con tendencia a la mentira. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico tiene, la semiología genera procesos que no son en forma directa tampoco. Por ejemplo, el concepto de esto está relacionado con lo que se llama dolor referido. Uno puede tener un dolor en el epigastrio y ser una apendicitis, puede tener un dolor retrocecal y ser también una apendicitis. Le puede doler el meñique izquierdo y si uno se guía solamente por el dolor, iría al traumatólogo. Pero un médico que puede darse cuenta que por ahí el dolor en meñique izquierdo o en brazo izquierdo puede ser un infarto agudo de miocardio o una cardiopatía, hace que ese conocimiento a través de cómo se manifiesta el cuerpo sea comprendido por vía observacional. Pero en otras palabras, es como miente el cuerpo. El cuerpo nos puede mentir, como también la mente nos puede mentir. Uno ve un pino de lejos y el pino de lejos lo ve chiquito, no significa que el pino sea chiquito. Eso se llama ilusión óptica. Significa que la perspectiva que genera el cuerpo físico, la sensopercepción junto con la interpretación que está atrás, determina a lo largo de la experimentación que ese pino, aunque se ve de lejos y es chiquito, no es chiquito. ¿Tá? Pero el cuerpo físico, si no, no estaría un análisis interpretacional de esas características, lo vería chiquitito. Entonces, la semiología tiene una tendencia a generar o a estudiar la semiología las características que están relacionadas de cómo miente el cuerpo y también las características relacionadas de cómo habla la psiquis o cómo se manifiesta la psiquis. La psiquis se manifiesta por inteligencias. Esas inteligencias es la capacidad que tiene o la facultad que tiene cualquier entidad en generar una información que viene del entorno o del mundo interno del cuerpo, se comprende y se saca una elaboración. Eso es inteligencia que no tiene nada que ver con el pensamiento, que después lo vamos a ir viendo, esas diferenciaciones. Entonces existe una inteligencia emocional, que es la inteligencia de vinculación, una inteligencia intelectual, que determina la capacidad de la persona en poder razonar y sacar una conclusión de un montón de información que va adquiriendo con un montón de ideas, una inteligencia física, que es donde está el paquete o el cuerpo, donde se manifiesta esas inteligencias psíquicas, ¿tá? En otras palabras, el cuerpo físico sería el auto y la psiquis vendría a ser el piloto del auto. Obviamente manejan leyes diferentes, de manifestaciones también diferentes, pero hay que saber las dos en un peritaje. ¿Por qué? Porque el examen psíquico no le puede escapar a nadie. Y ahora vamos a ver por qué eso a nivel jurídico es así. Si nosotros a nivel jurídico le decimos, y fíjense qué diferencia hay en la definición,
Y fíjense qué diferencia hay en la definición de por ahí, de lo que es la ciencia médica, de lo que es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica toma a la persona, son personas, entre comillas, todos los entes susceptibles a adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, fíjense, adquirir derechos y contraer obligaciones. Toda ente que tenga esas características. Para eso es una persona. Para nosotros habíamos dicho que estaba relacionado con un montón de otras funciones. Nosotros tenemos que llevar toda la ciencia médica a entender el concepto jurídico de persona. Sabemos que las personas hay de dos tipos, las personas de existencia visible y las personas de existencia ideal, que son la personería jurídica, pero los dos tienen la capacidad de gozar derechos y contraer obligaciones. Ahora, fíjense en la palabra obligación. La palabra obligación implica, espera, yo puedo adquirir un derecho, pero también tengo una obligación acorde de derecho, pero esa obligación, ¿puedo yo tener un derecho sin la capacidad interna de poder tener una obligación determinada? Bueno, esa pregunta, obviamente que se hacen todos los jueces, es lo que nos cae a nosotros con lo que está relacionado que nos piden en los peritajes, la capacidad que tiene la persona en poder dirigir su persona, administrar sus bienes, y en la parte criminológica, entender la criminalidad del hecho o del acto que realizó. O sea, ahí hay una capacidad que debe tener, y ahí es donde entra el concepto de capacidad jurídica en las personas, y vamos a hablar solo de personas de existencia visible, que son los peritajes que nosotros hacemos, y de personas vivas, ¿no? Porque los muertos, el aparato psíquico, no lo vamos a poder evaluar en tanatología. Lo que vamos a ver en todo en la parte de los vivos. ¿Tá? Entonces vos sabemos que tenemos una capacidad de derecho, que la capacidad es la aptitud de una persona que tiene para poder adquirir el goce de los derechos y contraer esas obligaciones acorde, ¿no?, a lo indicado por el Código Civil, obviamente. Entonces, nosotros, todos los peritajes, en lesionología, en el examen físico, después tenemos que ver si esa persona está en esa condición, si tiene esa capacidad. Obviamente que la entidad jurídica de por sí determina que todas las personas son capaces, al menos que se compruebe lo contrario, por una sentencia judicial. Esa sentencia judicial, sabemos que puede ir por incapacidad e insanía, 141, o puede ir directamente por una inhabilitación parcial sobre ciertos derechos o ciertas obligaciones determinado específicamente por el juez y que puede ser renovable. Entonces, las personerías jurídicas, o sea, la persona jurídica, no la personería jurídica, sino la persona jurídica para la ciencia jurídica es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar después lo que está relacionado con el análisis médico en relación a sus inteligencias psíquicas y sus inteligencias físicas. A nosotros nos resulta la persona es manipuladora, si es un simulador, si tiene rasgos psicopáticos de personalidad, si tiene un delirio, una alucinación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna herramienta para poder perder esa alucinación. Pero hay, por vía indirecta de manifestación, un montón de recursos que nosotros tenemos, que es lo que vamos a ver ahora, para poder determinar eso. Pero fíjense esto que es muy interesante. Hay una diferencia importante entre para que yo pueda dirigir mi persona y administrar mis bienes, o entender el acto de criminalidad de un hecho, lo que tengo que ver es, primero tengo que tener conciencia. Si no tengo conciencia, estoy en el horno. O sea, primero la conciencia viene de la palabra con conocimiento. O sea, tengo que tener un conocimiento. ¿De qué tengo que tener ese conocimiento? Primero, de mí mismo. Tengo que tener consciente cómo yo estoy. Segundo, qué contacto hay o qué conexión hay con el entorno. ¿Tá? Tengo que tener un contacto con la realidad. Si el estado de conciencia está alterado, no puedo analizar después la capacidad judiciativa de una persona. Psicopatología de la conciencia la tengo que tener clara en un peritaje. Y no importa la especialidad que uno tenga, no importa que uno no sea psiquiatra o no sea psicólogo, esto no lo ven, no es un atributo solamente de psiquiatría o de psicología, es un atributo de cualquier médico legista que hay conceptos que tiene que tener claro. ¿Por qué? Porque es lo que después pide el juez para ver si se recusa o se impugna todo el peritaje que está hecho después. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver es si la persona primero estuvo conectada cuando fue uno a realizar la peritaje, y después si tenía la capacidad adjudicativa en poder entender y comprender lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el acto del peritaje. Por lo tanto, esa obligatoriedad, o sea, gozar de derechos y contraer obligaciones, la obligatoriedad va a depender de varios factores para que uno pueda obligarle a alguien a contraer obligaciones. Por ejemplo, una persona obviamente tiene capacidad de derecho desde que nace. Una célula cigota hasta ahora tiene el derecho a la vida, tiene el derecho por nacer,
tiene derechos por nacer. O un menor impúber tiene derechos. Ahora, obligatoriedad, obligaciones, de encontrar obligaciones todavía no tiene la capacidad completa. A eso se lo denomina aptitud para ejercer ese derecho, que es una capacidad de hecho. Ahí es donde entramos nosotros como médicos para determinar eso, para determinar si están capaces o no de entender esto que hablamos recién. Hay que tener tres conceptos básicos, que yo estos se los voy a dejar bien marcados, que es una persona para poder entender si puede ejecutar una capacidad de hecho, que es la capacidad de ejercer, la aptitud de una persona en ejercer un derecho, o la capacidad de derecho, que la tenemos todos, porque no existe la incapacidad de derecho absoluta, porque es imposible. La capacidad de derecho es la aptitud de la persona en ser titular de un derecho, eso la tenemos todos. ¿Tá? Al menos que haya alguna sentencia judicial, la tenemos todos. Ahora, la capacidad de hecho va a depender de varios factores. Por ejemplo, de la madurez psicofísica, y estos tres aspectos son importantes. De la madurez psicofísica, si el juicio es suficiente, de la capacidad judiciativa en eso, y la firmeza de voluntad. La firmeza de voluntad junto a la capacidad judiciativa para determinar después la capacidad de hecho. Pero eso, ¿por qué surge esto? Porque la misma definición de persona, ente capaz de gozar de derechos y contraer obligaciones, nos implica a los médicos, que somos los capacitados en entender las inteligencias del ser humano, en poder determinar si eso es posible o no. Por eso la cantidad de conflictos que hay cuando eso no se evalúa bien. La parte del cuerpo físico es una parte del ser humano, no es la parte completa del ser humano. No se puede determinar al ser humano solo como un aspecto físico o biológico. Si no, serían células buscando células o analizando células. Un biólogo sería un análisis celular analizando otras células. O sea, hay algo extra que se llama ánima, que se llama psiquis, que en la antigüedad le decían alma, que está determinado por una manifestación indirecta, pero todavía no tenemos las herramientas de hacer una observación en forma directa. A eso se lo llama mundo psíquico. ¿Tá? Y eso es lo que después los jueces y todos los procesos de peritaje nos piden a nosotros para determinar si lo que se hizo en ese momento, la persona lo entendió, no lo entendió, lo comprendió, no lo comprendió, si estaba conectada, si no estaba conectada, si estaba en un síndrome confusional. Por eso es importante dos aspectos que quiero remarcar en el día de hoy para poder escribirlo bien en un peritaje, que es el examen psíquico, dos aspectos bien marcados de la semiología. Uno, estado de conciencia. Dos, capacidad judicativa. ¿Tá? Toda esta reunión que vamos a hacer hoy va a estar relacionado específicamente con eso. Estado de conciencia y capacidad judicativa, o sea, juicio y conciencia, que son dos aspectos totalmente distintos, totalmente distintos. Y hay muchos, inclusive peritos, que por ahí no actualizan la semiología a nivel internacional, y confunden esto, conciencia de realidad, conciencia de situación, lo toman como un estado de conciencia y no como un estado judicativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es purificar eso, tener los conceptos claros en relación cuando uno escribe ese informe, por ejemplo, cuando pone conciencia lúcida, saber lo que es la conciencia lúcida, porque hay otros también, y otros médicos forenses, que a medida que va pasando el tiempo van eliminando el concepto de lucidez, cuando en realidad a nivel internacional se está adquiriendo el concepto de lucidez, inclusive para los que están en el ambiente. Hoy le contaba al doctor Manetti, en lo que está en el ambiente, una posibilidad, una de las técnicas de validación en una psicosis es el estado de lucidez de conciencia de 1 a 7, cuando algunos forenses dicen que ni siquiera existe el estado de lucidez, o sea, y solamente ponen vigil, que ahora vamos a ver qué diferencia hay entre conciencia y vigil. ¿Tá? Son cosas totalmente diferentes, pero en los informes después hacen muchos dolores de cabeza porque el juez se confunde y si el perito se da cuenta de que eso puede estar erróneamente armado o no científicamente comprobado o no validado a nivel internacional, donde se arman todos los problemas en los informes judiciales. ¿Tá? Que quede bien claro que la capacidad de derecho y la capacidad de hecho son dos cosas distintas. Gracias a la obligatoriedad de contraer obligaciones, nosotros tenemos que hacer un análisis más puro del examen psíquico para poder determinar conciencia y capacidad, ¿tá? Si no, no tiene sentido. ¿Tá? Y después, entender que esto va a depender de tres factores muy marcados, cuál es la madurez psicofísica, el estado judicativo y lo que está relacionado con la firmeza de la voluntad. Fíjense acá la palabra esta que es legal también, inclusive la firmeza de la voluntad en los actos criminológicos, cuando hay firmeza de voluntad, cuando hay capacidad de entendimiento y comprensión del acto, de las buenas costumbres sociales. O sea, te marca una entrada o otro, va por el 34, sale del artículo 34, ¿tá? De inimputabilidad. Y eso es lo que vamos a tratar de cerrar hoy. ¿Tá? Base, si querés, poneme el primer power.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Yo puedo hacerte un aporte, Fernando, de Sí, esto? sí, cómo no. Acá muy bien el doctor desarrolló todo lo que es el concepto de persona. Observen que a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que ha sucedido es que el legislador ha introducido una nueva terminología que no estaba antes dentro del concepto este de persona, y el legislador nos habla de persona humana ahora. ¿Eh? Esto es lindo entenderlo, volver a repensarlo, porque inclusive hasta el mismo concepto de persona, uno tiene el concepto de persona entendiendo que desde lo jurídico, ¿no? No lo digo desde lo médico, que lo explicó el doctor excelentemente, pero desde lo jurídico uno piensa que la persona es todo ente, ¿no? Todo ente humano. Y la realidad es que esto es algo que es novedoso para lo que es la ciencia jurídica. Es de antes de ayer que la persona es cualquier ente humano. La persona en la antigüedad, en la antigua Roma, era solamente el pater family, no era el resto de la familia. Era solamente aquel que tenía la capacidad para adquirir estos derechos y esas obligaciones. Y nuevamente, ahora, refresca el legislador y dice que la persona de la que habla el código, ¿no?, es la persona humana. ¿Por qué? Porque deja entrever, y fíjense ustedes, que van a ser, que ustedes trabajan muchos en cuerpos médicos forenses, que estamos encaminados a entender que también puede llegar a haber una persona que no sea humana, ¿no? Puede ampliarse el concepto de persona hacia quien no sea humana. Esto viene a propósito del caso no me acuerdo ahora cómo se llamaba la gorila, bueno, que se le dio alguna entidad jurídica o algún derecho, ¿no? Se amplió el derecho hacia un animal. Entonces, Sandra, la fíjense, gorila, de ¿cómo se, Mendoza. cómo se llama, Dani? ¿Cómo? Sandra, la gorila del zoológico de Mendoza. El doctor Manético tiene, se ve que registro de los nombres de algunos gorilas que desde acá. Pero bueno, la Sandra. realidad, perdón por la broma, pero la realidad es que fíjense que el concepto ya de persona y el concepto de persona humana ya está ampliando el abanico hacia otros horizontes. Así que imagínense ustedes también, además de tener todas las especialidades que tiene el cuerpo médico, quizás el día de mañana van a tener la necesidad de de un veterinario, quizás también trabajando dentro de lo que es el cuerpo médico. Así que bueno, perdón, Fernando, quería solamente agregar eso. No, por favor. Y abrimos con la primera figura. Hay una, eso es lo que estabas diciendo recién, Marcelo, también me hace recordar la persona ahí en París que quiso donarle todos sus bienes a un gato. Exacto. Sí, Ahí se armó también Flor. Entonces empezaron a hacer un análisis que no está mal, filosófico y médico, de lo que son las características de la humanidad, de los rasgos de humanidad que tenga una persona. porque antes el Porque Código la Civil, persona visible, antes, sí, perdón, antes el Código Civil hablaba de esto, de que una persona era todo aquel ente susceptible, como vos dijiste, de adquirir derechos y obligaciones, que tenía rasgos de humanidad. Entonces, ¿qué eran estos rasgos de humanidad? ente. Ahora, Ujú, claro, esa discusión en nuestro exacto, país está subsanada porque ya el código habla de persona humana, ¿bien? Dejando de exacto. ver y dejando este abanico con la posibilidad de incorporar a futuro, ¿no?, aquel que no lo sea. Pero estas discusiones también en Estados Unidos hay mucho. Aquel que también dejó parte de su fortuna logro, hay de este tipo de situaciones. Esta película que está relacionada con el oso Teddy, ¿te acuerdas que lo hablamos una vez? Con el oso Teddy, que habla sobre todos los rasgos de humanidad que debe tener el oso Teddy para que le den derecho a casarse, por ejemplo, ser titular del derecho de casarse. O sea, bueno, hay una película que está relacionada inclusive con esto. Por eso que la persona se dice de existencia visible y de existencia ideal, que son las personalidades jurídicas, que son las empresas, pero que también tienen gozar de derechos y obligaciones. No está mal el concepto, gracias por el aporte, Marce. No, perdón. Excelente. Los No, no, por favor. proculeyanos y los sabinianos en la antigua Roma. En la escuela de proculeyanos y sabinianos en la antigua Roma decían lo que tenían rasgos humanos ya eran personas. Los sabinianos aportaron algo más, que es el que tenía ya, se metía con los derechos directamente, independientemente que tengan rasgos personales. Listo. Ya está, Doc, no interrumpo más. Y los rasgos, no, igual, viste lo difícil que sería realmente determinar rasgos de humanidad y rasgos de humano. Es terrible, ese análisis es para largo, pero bueno, Es muy frío, pero excelente. es así, de ahí viene de la Se etimología. corta, che. A ver, hola. ¿Se Sí, escucha? Sí, Sí. se te sí, escucha sí, sí. perfecto, Fede. Bueno, Humus, del humo. y humus también de aquello que es el descarte, ¿no? También humus viene también de una concepción doble, ¿no? Del humo
y de aquello que sobra, ¿no? También. Pero bueno, ¿vamos a la filmina? Sí, ¿sabés que se está cortando, Marce? ¿Se escucha bien? Para mí está ¿Se perfecto. escucha bien? ¿Sí? No sé lo que dicen los demás, pero se escucha perfecto. Bárbaro. ¿Mm? Dale, poneme la 2, Marce. Empezar en la 2. ¿Esta es la filmina? Sí. Bueno, todo esto, sí. Lo que vamos a ver ahora es justamente lo que está relacionado con las funciones psíquicas. Esto que acaba de traer Marcelo y el doctor Manetti es excelente porque los rasgos de humanidad no son fáciles de determinar y realmente aumenta el concepto de persona a nivel jurídico. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que está relacionado con la persona de rasgos humanos, o la persona humana, y visible, obviamente, porque los muertos, las funciones psíquicas en tanatología todavía no lo he leído en ningún libro. Bueno, acá hay una de las características también que nosotros, también lo hablamos, mira, me hace acordar también lo que hablé con el doctor Manetti. O sea, dice, ¿qué parte le duele? La realidad. O sea, ahí es donde pueden determinar el concepto de realidad, cómo se vea como un nivel interpretativo, un nivel ya que va por otro nivel, es un nivel de abstracción totalmente diferente, donde también puede generar dolor y tiene que estar tipificado también. Porque parece que las lesiones, leve, moderado y grave, o leve, moderado, grave y gravísimo, está tipificado solo con lesiones físicas de incapacidad laboral. Y la incapacidad laboral en relación a lo psíquico y los baremos que están asociados en la parte de reconocimientos médicos legales también están en procesos bastante limitados, o si se asocian también a un nivel de lesionología, pero también de la parte psíquica. ¿Tá? ¿Por qué? Porque una persona puede no tener dolor físico, sin embargo, estar inhibido con morfina, como ha pasado muchas veces en tratamientos terminales, donde no tiene ni una percepción nociceptiva de dolores, sin embargo, estar llorando y llorar y angustiarse durante 24 horas todos los días, por otros temas que por ahí uno no tiene acceso. Por eso es importante tomar registro también que las funciones psíquicas deben ser determinadas, deben estar bien conectadas y deben ser bien certificadas también, para que no haya problema. Pasame la segunda, Marce. Bueno, esto de la parte de psicopatología, pasalo, porque bueno, la psicopatología es la ciencia que estudia obviamente los procesos, digamos, sindrómicos patológicos, cuando se pierde la armonía del entorno, pero para poder definir la armonía del entorno tendremos que definir primero la normalidad. ¿Tá? La normalidad son los patrones en la parte de la conducta y en la parte psíquica esperables de una persona, siempre y cuando haya dos criterios bien marcados. No le haga un daño a otro y no le haga un daño a sí mismo. ¿Tá? Si esa conducta está relacionada con esos dos aspectos a grandes rasgos, ¿no? Esto es mucho más elaborado, pero a grandes rasgos, si no le hago un mal a otro y no le hago un mal a mí mismo, voy por el camino correcto. Cuando eso empieza a variar o por conciencia o falta de conciencia, empiezo a generar daño colateral, empiezo a infligir dolor colateral, aunque uno no lo sienta como dolor personal, puede llegar a ser patológico. Por eso que hay tres tipos, entre comillas, de pacientes o evaluados. El paciente que va solo a la consulta psiquiátrica o neuropsiquiátrica o psicológica, el paciente que lo trae la familia a la fuerza y el paciente que lo manda a un juez. Obviamente los que tienen posibilidades son los primeros dos, el segundo menos que el primero, y el tercero está difícil que tenga alguna posibilidad. Ahí ya hablamos más de las estructuras psicopáticas de personalidad o los psicópatas propiamente dichos, que en realidad la conducta con falta de conciencia de daño externo y egosintónica, ni siquiera le genera un malestar en su mundo interno. Pasa a ese, Malce, pasalo. Bien, esto es lo que habíamos hablado antes. Nosotros lo que tenemos que evaluar en todo peritaje son estas inteligencias y no pueden no estar asociadas, o por lo menos a grandes rasgos, independientemente de la especialidad que uno tenga. Las inteligencias del hombre que determinan el funcionamiento, acuérdense que para una conducta se manifieste, primero tengo que tener el deseo. Por ejemplo, si yo le digo por ejemplo, a Marcelo, le digo, Marcelo, a Marcelo se le ocurre regalarle un regalo a su hijo o a su hijita. ¿Qué moviliza a Marcelo a darle regalo a su hija? Y primero un deseo de amor, un deseo de cariño, un deseo emocional, de vinculación con su hija. Lo que después hace que intelectualmente aparezca el rasgo intelectual y empieza a ver, bueno, qué le gusta, qué no le gusta, dónde tengo que ir a la juguetería a comprarle el regalo. Y después el cuerpo físico lo ejecuta. O sea que la cadena, el patrón de cadena conductual que está asociado a las personas, primero hay un deseo, después hay algo intelectual, ¿tá? Primero hay un deseo emocional de vinculación, luego hay algo intelectual que determina la racionalización de ese deseo para la ejecución, y después lo ejecuta el cuerpo físico, pero en ese orden.
¿Cuál es el problema de la falta de sanidad? Cuando se siente, se piensa y se hace toda cosa diferente. ¿Tá? Ahí se pierde la armonía. Por lo tanto, ese tipo de inteligencias son observables. Por ejemplo, yo puedo sentir algo muy bueno, puedo intelectualmente querer hacerlo, pero tengo un dolor, o estoy parapléjico, o tengo algún daño orgánico, y la ejecución no va a ser de la misma manera. Por lo tanto, siempre tengo que ver este tipo de inteligencias que están relacionados con la adquisición del funcionamiento del hombre en forma armónica. ¿Cuáles son esas inteligencias? Estas que están acá en el flyer. Uno es la inteligencia cognitiva. ¿Qué es la inteligencia cognitiva? Está relacionado con la inteligencia intelectual, la capacidad que tiene una persona en poder razonar y sacar conclusiones y ejecutar respuestas. Eso es la parte intelectual. Después tenemos la esfera, o son 4 esferas que están unidas para formar al hombre. La otra es la esfera emocional, o la esfera afectiva. La esfera emocional está relacionada con la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional es lo que se denomina inteligencia de vinculación. Es cómo uno se vincula con el entorno y cómo se vincula consigo mismo. Siempre la inteligencia emocional tiene doble feedback, la vinculación con uno mismo y la vinculación con el entorno. ¿Tá? Eso puede estar sano o puede estar patológico. Y después tenemos lo que es la esfera volitiva, que es lo que habíamos hablado antes, que es la inteligencia física, que es lo que estudian en la Facultad de Medicina. Todo lo que está relacionado con la semiología, los síndromes, los signos y los síntomas relacionados al cuerpo físico. ¿Tá? La cognitiva y la emocional está más relacionada al mundo psíquico. Y la esfera social, que es donde está puesto el ser humano en el entorno, acuérdense la definición de salud mental, que no solo la ausencia de enfermedad, tome esa enfermedad como la definición etimológica de en, sin, firmus, firmeza, cualquiera puede perder la firmeza, eso no implica nada más que eso, o esa firmeza no puede estar, entre comillas, por un diagnóstico nosológico, pero se lo puede tomar que no tiene salud igual. ¿Tá? Porque, como dice la ley de salud, la ley de salud, por la ley de salud, no, perdón, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. No solo la ausencia de enfermedad. O sea que puede haber alguna situación externa que puede estar patológica y la persona sentirse o pensarse insalubre, ¿tá? Sin un completo bienestar. Eso es importante porque a nivel jurídico también marca lo que se llama índices de calidad de vida. ¿Tá? Los índices de calidad de vida también se tienen que tipificar. Pero para eso, lo primero uno que tiene que ver es que la persona esté conectada consigo y con el entorno y que tenga la capacidad judicativa completa para después ver bien la verdadera calidad. Si no, se impugnaría el peritaje. ¿Tá? Por lo tanto, la esfera social es igual de importante que las otras inteligencias que están acordes al ser humano. ¿Tá? Sí, seguí, Marce, pasame el otro. Bien, entonces, ¿qué es la conciencia? Que esto es fundamental, o sea, todos tenemos que poner estado de conciencia, e inclusive hasta los cirujanos cuando tienen que ir a pedir el consentimiento informado, primero tienen que darse cuenta que esté lúcido el paciente, o que esté consciente, y después que tenga la capacidad justificada para poder entender los riesgos que implica la cirugía. O sea, no le escapa a nadie a esto. Y es lo primero que va a preguntar un juez cuando uno hace un peritaje o cuando hace cualquier acto médico. ¿Tá? Entonces esto se tiene que certificar y se tiene que tener bien los conceptos. ¿Tá? Primero, la conciencia es con conocimiento, es la capacidad que uno tiene en conectarse con uno y con el entorno. Eso es conciencia, con conocimiento, con ciencia. ¿Tá? Obviamente es variable, ¿por qué? Porque va variando a medida que uno va madurando y va teniendo experiencias de vida. A su vez es dinámico, tiene un intercambio directo entre uno y el entorno, y a su vez tiene historiosidad. ¿Qué es eso? Es básico esto. Si uno no sabe quién es, al otro día cuando se levanta, todo lo que vivió anteriormente le sirvió. Si uno tiene antecedentes de conductas determinadas que uno no registra, ¿le sirvió a la persona? Por lo tanto, la historiosidad significa la capacidad de la conciencia en poder ubicarse a lo largo del tiempo. En este caso, estamos hablando solo de tiempo lineal. ¿Tá? Pero a lo largo del tiempo. Eso es una de las características que tiene la conciencia. Por eso es importante también el nombre, que es un derecho personal o personalísimo, el nombre, lo primero que se atribuye a una persona es el nombre, el derecho y todo lo que está relacionado con los derechos. O sea, es importante tomar este registro también para eso. ¿Tá? Obviamente que la parte intelectual la podemos dividir en dos aspectos bien marcados, y acá donde entra la parte técnica, engorrosa, que voy a hablarlo rápido, porque si no, no llegamos a la hora y media, que está relacionado con esto. La inteligencia intelectual o la esfera cognitiva se divide en dos funciones grandes: las funciones intelectuales básicas y las funciones intelectuales superiores.
a grandes rasgos, las funciones intelectuales básicas son lo que determinan el estado de conciencia. El estado de conciencia. Y las funciones intelectuales superiores dependen primero de las básicas, por eso se llaman básicas, y porque dependen de esas para que después se generen las anteriores, o sea, que para poder analizar una persona, primero tengo que analizar las funciones básicas y después ver las funciones superiores, donde en las funciones superiores tenemos lo que habíamos denominado capacidad juditativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y las funciones intelectuales superiores con el juicio, con el estado juditativo. Tiene dos estructuras más, que es el pensamiento y la imaginación, que después lo vamos a ir viendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de conciencia, decimos, bueno, ¿qué determina una persona que esté consciente, por ejemplo? Esté consciente desde el punto de vista técnico, vuelvo a hablar, no desde el punto de vista psicoanalítico, no desde el punto de vista psicodinámico, no, desde el punto de vista técnico, cómo determina un estado de conciencia técnico, ¿tá? Y la psicopatología de la conciencia técnico, o sea, científico. ¿De qué depende la conciencia? Primero, de mi energía psíquica, polarizar a la dirección donde yo tenga ganas de polarizar. A eso se lo domina atención. Segundo, la capacidad que yo tengo, senso perceptiva Fer, se corta un poquito tu conexión. Fernando. e interpretativa. Fer, se cortó un poquito, por favor, la última parte. Fernando. Conectarme con el entorno, ¿no? Y de la Hola, ¿se escucha? No, se te escuchó entrecortado la última parte, Qué lástima. por favor. Bueno, lo que estaba diciendo recién es que para poder contactarme con el entorno dependo de un aparato sensoperceptivo. Ese aparato sensoperceptivo me da dos informaciones importantes, del mundo externo, de mi conciencia, de mi mundo psíquico, y me da información del mundo interno, que es de mi mundo psíquico y de mi estado físico interno, toda la parte de la información del cuerpo físico interna. ¿Tá? Por ejemplo, los dolores, manifestaciones, malestares, ¿tá? Inclusive las vitales, como necesidad de tomar agua, necesidad de sed, la necesidad de tomar agua, el de comer, todas esas características, también necesito un aparato que me dé la información. Y después del recuerdo, si yo no recuerdo la información que yo tengo, no puedo conectarme bien ni conmigo ni con el entorno. Por lo tanto, las funciones intelectuales básicas van a depender de la atención, de la sensopercepción y de la memoria. ¿Tá? Esto está relacionado con el estado de conciencia. Después, las funciones intelectuales superiores van a estar dependiendo, una vez que yo estoy bien conectado, de la capacidad de sacar conclusiones de todo eso que tengo yo como información, no solo actual, sino también del pasado. ¿Tá? Pásame, Marce. Pásame el flyer. Bien, entonces lo que ustedes tienen que certificar siempre es el estado, vamos primero a la atención. La atención, ¿qué es la atención? O sea, cuando se dice euprosexia o cuando se dice que la atención es normal, es lo que está relacionado con la energía psíquica polarizada en una dirección. Si yo polarizo toda mi energía psíquica, no sé, en estudiar un libro, puedo tener la atención aumentada. A eso se llama hiperprosexia, que es el estado de concentración. Si yo no tengo la capacidad de poner mi energía psíquica en una dirección, por ejemplo, me están hablando y yo no tengo esa capacidad de entender lo que me están hablando, o se me va, no puedo poner la energía en lo que me están diciendo, puedo tener un estado llamado hipoprosexia. Y cuando está normal, cuando yo puedo tener la energía psíquica, la manejo yo a voluntad, entre comillas, entre lo que está ocurriendo en el entorno y lo que me está pasando a mí, se lo denomina euprosexia, ¿tá? Que es la atención normal. Obviamente, la euprosexia es lo fundamental. Ese es el aspecto cuantitativo de la atención. Después hay un aspecto cualitativo de la atención que está relacionado con si la domino yo o me es dominable por estímulos externos. A eso se lo domina atención voluntaria, cuando yo lo determino hacia dónde quiero poner mi atención, o atención espontánea si depende mi energía psíquica de cualquier estímulo externo que me saque la capacidad de atención. Eso que quede claro, porque eso después depende la conciencia. Calculen esta semiología que yo le estoy dando, que la damos en un cuatrimestre en la universidad, y yo se la estoy dando en 1 hora y media. O sea, estoy generando resumen de resumen de resumen de resumen. Pero bueno, la idea es que se vayan con el concepto bien marcado para un peritaje determinado. ¿Tá? Obviamente que ahí lo que pone en el flyer, después si quieren pueden leer el flyer, que va a tener más información de lo que le voy a decir ahora, porque si no, no vamos a llegar.
O sea, son las características de la atención, la intensidad, la magnitud, la repetición del estímulo sensorial, todo eso atrapa la atención. ¿Tá? Si el estímulo es muy fuerte, un golpe o una explosión, uno atrapa la atención y mira eso. Si una persona tiene una explosión en la esquina y no le llama la atención, ahí hay que ver, algo está pasando. Si le tocan un bocinazo y no reacciona al bocinazo, algo le está pasando a esa persona. Entonces el estado de conciencia puede estar alterando en esa persona, puede tener un problema, que eso es lo que hay que certificar. O sea, si todo el mundo certifica que hubo un bocinazo terrible y una explosión por un choque, y la persona dice, yo jamás escuché nada, y se le va la atención y no puede mantenerlo en el tiempo, y por ahí está alterando el estado de conciencia, por ese mecanismo. ¿Tá? Por eso es importante también tener noción de cuáles son las condiciones de la estimulación de la atención. ¿Tá? Pasame, Marce. Bien, lo que yo les decía recién, la atención normal es lo que se llama atención conjugada o atención mixta. ¿Qué es la atención mixta? Es el equilibrio que hay entre la atención voluntaria y la atención espontánea. Uno va manejando. Cuando no sabe manejar, le pone mucha atención a todo. ¿Tá? Sabe que tiene que meter el cambio, tiene que manejar. Eso es una atención voluntaria, que hay una especie de atención puesta a voluntad hacia un sector donde yo no me siento del todo cómodo. Obviamente, cuando eso se mecaniza en la inteligencia motora, obviamente se genera un mecanismo que ya después uno va haciendo otra cosa porque se incorporó, donde no le pone tanta atención voluntaria. Pero si algo pasa, mientras que yo voy manejando, mientras que voy hablando algo pasa en el entorno, yo puedo pasar de esa atención espontánea a una voluntaria por un estímulo que puede llegar a ser peligroso. Eso es normal. ¿Tá? Eso es normal en todas las funciones psíquicas. Por eso que la atención conjugada es el justo equilibrio que hay entre la atención voluntaria y la espontánea. Pero no solo la voluntaria puede, si hay solo voluntaria, hay un problema. ¿Tá? Hay un problema patológico de la atención. Si hay solo espontánea, como el estado hipomaníacos o maníacos, o en un brote psicótico, donde cualquier estímulo, la persona se va para ese estímulo, se llama paraproxexia por predominio de atención espontánea y también es patológico. ¿Tá? Entonces, en otras palabras, para todo perito, ¿qué es lo importante? ¿A dónde pone la atención el paciente? ¿A dónde pone la atención el entrevistado? Si tiene esa capacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también ayuda mucho para entender a los simuladores que se quieren hacer, que tienen problemas psiquiátricos. Hay cosas que los simuladores pueden hacer y cosas que no pueden hacer porque no tienen verificación técnica. Y muchas veces, entre comillas, los abogados lo asesionan diciéndole que diga cualquier disparate, que cualquier disparate está bien para ver insanidad. Y no es así. Tiene una razón de ser, digamos, el proceso insano, entre comillas, de las funciones psíquicas. Inclusive los delirios e inclusive las alucinaciones, que ahora vamos a ver en un ratito. Pasame, Marce. Pasame esta. Bien, ahora vamos a la parte, esto de lo que hemos hablado es la atención. Tenemos una función cuantitativa, que es la cantidad de energía psíquica, para arriba, para abajo, normal. El aspecto cualitativo de la atención, que era espontánea o voluntaria, que también hay que evaluar, que no se le vaya la atención espontánea, y si domina la atención espontánea hay un problema. ¿Tá? Y ahora vamos al ascenso-percepción. Todo acorde a las funciones intelectuales básicas relacionadas con el estado de conciencia. Hay una diferenciación muy marcada entre sensación y percepción. La sensación depende de cualquier estímulo de un órgano sensorial que uno tenga. Vista, oído, visión, gusto, o sea, eso es sensación. Si viene la información, la inteligencia instintiva, es más relacionado a la inteligencia instintiva, fíjense también, viene la sensación, llega al cerebro, y en el cerebro se interpreta esa información, la interpretación de la información sensorial puramente hecha se lo llama percepción. Por lo tanto, como eso está unido a la estructura o al constructo, se lo denomina senso-percepción. ¿Por qué? Porque si no tenés aparato sensorial, no podés tener una percepción. ¿Queda claro? Supongamos que, y acá le meto algo de los psicópatas y de los simuladores. Es más de psiquiatría forense esto. Viene un simulador y dice, doctor, no, yo estoy delirando, pues yo soy la reencarnación de Jesús, y cuando yo estaba caminando, a través de mi nuca, vi venir a Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Tá? Esto que les digo es algo verídico, pasó así. ¿Tá? ¿Cómo con la nuca? Le pregunta uno. ¿Con la nuca? ¿Pero vos lo viste con la nuca? Sí, lo vi con la nuca. ¿Eso es posible desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista médico? Que tenga una alucinación por un órgano sensorial no estimulado. ¿Se entiende? Si no hay órgano sensorial, vos no podés hacer patología sensoperceptiva. Necesitas sí o sí el órgano sensoperceptivo. Si no,
es una imaginación, una simulación o una idea que te quiere dar a entender. Entonces ahí en 5 minutos determinás que es un simulador. 5 minutos tarda en hacerlo. ¿Tá? Y entonces entra el psiquiatra forense bueno, ¿no? Porque, y dice, ¿qué es lo que? ¿Pero lo viste? Sí, fue una, sí, lo percibiste, sí, lo viste nítido, corpóreo, y con imagen. Ahora vamos a ver lo que es una alucinación. ¿Una imagen corpórea? Sí, sí, todo perfecto, sí, listo, simulación. ¿Tá? Porque es imposible. Puede hacer las alucinaciones que quiera, pero depende del órgano sensorial. Si no tiene órgano sensorial, no puede. ¿Se entiende? Eso es fundamental en forense, porque si no, se comen, cualquier persona que diga cualquier disparate o diga cualquier disparate, cree que no hay razón de ser en el disparate. Y en realidad hay una técnica atrás que determina cómo puede uno llegar a un proceso patológico en las funciones psíquicas. ¿Queda claro? Bueno, no tengo respuesta igual porque estamos en los Zoom. Así que bueno, pasame, Marce. Supongo que sí. Después igual lo hablamos, cualquier cosa. Bien, estas son las características, las propiedades. Fíjense una cosa que está relacionado con la ascenso-percepción. Dice, características. Reconoce absoluta ligación a los canales sensoriales. El punto 1 es fundamental en psiquiatría forense, ¿tá? O en medicina legal. Es fundamental. Reconoce absoluta ligación a los canales sensoriales. Si no hay un canal sensorial, no puede hacer nada patológico. Eso que quede claro. ¿Tá? Toma de conocimiento del mundo real y objetivo. O sea, es una toma del mundo real y objetivo, está fuera, y uno lo tiene que verificar en lo normal, ¿no? Proviene desde afuera de la conciencia, no está relacionado por un proceso proyectivo imaginativo, ¿tá? Que ahora lo vamos a ver, eso es más específico, pero bueno, después lo vamos a aclarar. No está influenciado por la voluntad. ¿Qué significa eso? Que cuando algo es un dato objetivo de la realidad, mi voluntad no lo puede alterar. Por ejemplo, miro esa pared, la pared es blanca, ahora la quiero verde. Va a ser blanca, o sea, va a ser blanca aunque yo le grite a los 5 vientos de que quiero la pared blanca. Bueno, no es modificable por la voluntad. Eso es otro dato importante en esto, ¿tá? Porque cuando es modificada por la voluntad, es raro que tenga un dato de objetividad de la realidad, entre comillas. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Es nítida, vivida y precisa. O sea, ¿qué significa que sea nítida y precisa y vivida? Impresiona los órganos sensoriales, por eso es vivida. Es nítida porque tiene los contornos bien delimitados. Yo puedo delimitar cómo está la margarita o la rosa afuera de mi mundo psíquico, y la puedo delimitar, y no es difuso. No es una imagen onírica, que después lo vamos a ver. No es una imagen onírica proyectada como en los sueños, que sé que es difusa la imagen. ¿Tá? Cuando la imagen es real, tiene estas características, nítida, vivida y precisa, y no es modificada por la voluntad de la persona. ¿Tá? ¿Cuáles son las propiedades de esas sensopercepciones? Son corpóreas, o sea, tiene que haber un cuerpo que genere la estimulación de mi aparato sensoperceptivo. ¿Tá? Aparecen en el espacio exterior, tienen por diseño determinado, por lo que está completamente en todos los detalles ante nosotros, tiene toda la vivacidad sensorial, que significa que estimula completo el órgano sensorial, son constantes independientes de la voluntad, que más o menos es lo mismo. Pásame, Marce. Yo esto después le digo qué repercusión tiene cuando uno lo escribe esto, ¿no? Representaciones. ¿Qué son las representaciones? Las representaciones son como las ideas que yo me hago sobre la realidad y sobre los conceptos. Obviamente son subjetivas, aparecen en mi mundo interno, no afuera. ¿Tá? Eso es una representación. El diseño es incompleto, está difuso, no es nítido y corpóreo como una imagen real del entorno, de la realidad. Y aparte pueden estar influenciadas por la voluntad. Entonces, una cosa es lo que yo observo como prueba objetiva en el entorno, y otra cosa es lo que yo interpreto en mi mundo interno. ¿Tá? Que está influenciado inclusive si yo lo quiero cambiar por mi voluntad. Eso se llama representación psíquica. ¿Tá? Estas dos cosas, ¿por qué se las digo? Porque cuando nosotros analizamos la conciencia, tenemos que diferenciar lo que la persona percibe realmente de lo que imagina percibir. ¿Tá? Y si está influenciada por la voluntad, es una representación, no una prueba de realidad. ¿Se entiende? Y si uno le pregunta, ¿pero esto lo percibiste vos y se modificó a medida que pasó el tiempo? Sí, se modificó. Bueno, fue proyectado, no fue de la persona. ¿Tá? Entonces, en el lugar del hecho, por ahí tuvo un montón de procesos representacionales, no objetivos. ¿Tá? A grandes rasgos, igual yo después le voy a dar otros tips de eso. Pasame el otro, Marce. Bueno, por lo tanto, la definición es un complejo mecanismo psíquico que permite a los hombres la adquisición del material de conocimiento, proceda del mundo externo o proceda del mundo interno. ¿Tá? En otras palabras, lo sensorial es físico, hay que certificarlo a nivel
físico. Si tiene un problema auditivo, hay que certificarlo a nivel físico. Si tiene un problema ocular, o el grado de incapacidad ocular, o el grado de capacidad de la visión, es físico. Ahora, lo psíquico es la interpretación que le da a esa información. Eso es lo psíquico. ¿Quedó claro el constructo senso-perceptivo? Bárbaro. Es importante que las dos estructuras estén bien marcadas y bien verificables. Sí, pasame el otro, Marce. Bueno, ahí tienen el resumen. Mundo externo, percepción sensorial, vista, oído, tacto, gusto, olfato. Y el mundo interno, toda la parte sensoperceptiva del mundo interno, va a depender de la senestesia, la kinestesia y la orientación. Y ahí aparece algo que no existe médico que no ponga, que es la orientación, que es lo que queremos resaltar en el día de hoy. Pasame el otro, Marce, porfa. Bueno, esto... Acá lo único que les voy a aclarar para que se entienda esto es que la sensopercepción a nivel cuantitativo puede estar aumentada o no. Por ejemplo, la cantidad de información que yo adquiero por unidad de tiempo es la sensopercepción que yo adquiero del entorno. Si yo adquiero mucha información y soy muy detallista con muchas influencias que viene del entorno, por ahí mi sensopercepción puede estar acelerada, puede estar acrecentada cuantitativamente. Eso es muy común en los episodios maníacos y hipomaníacos, ¿tá? Donde la cantidad de información que recibe por unidad de tiempo está acelerada, está pasada de revoluciones. En la desaceleración o el enlentecimiento o en el retardo sensoperceptivo, la cantidad de información que adquieren del entorno sensoperceptivamente está disminuido. O sea, que adquieren menos información de lo que ocurre. Le aplaudo al lado y no reacciona. No se da ni cuenta que le estoy aplaudiendo. ¿Tá? Ahí puede estar disminuido, no solo la atención, sino también la sensopercepción. Ahí lo que tengo que ver es si el estado de conciencia se está alterando y puede llegar a ser peligroso. ¿Tá? Por eso es importante tomar registro. En el caso de la atención y en el caso de la sensopercepción, el material o la herramienta de diagnóstico por excelencia es el profesional. Si el profesional está sano. Porque si no está sano, va a ser el escotoma. ¿Tá? Por eso es importante tener bien claros los conceptos con la lex artis, que habíamos hablado la primera vez, que está relacionado con las buenas costumbres y el buen manejo de la ciencia médica que uno maneja. ¿Tá? Entonces, una de las justificaciones, cuando uno ve que el estado de conciencia se empieza a alterar, está relacionado con la parte cuantitativa de la sensopercepción y de la atención. Pasame la otra, Marcelo. La otra, Marcelo. Ahí, perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son las psicopatologías de la sensopercepción? Las ilusiones y las alucinaciones. ¿Qué diferencia hay entre una ilusión y una alucinación? La ilusión es la percepción deformada de un objeto presente y real, o sea, es una percepción deformada de un objeto real. Por ejemplo, voy a las 3 de la mañana por Fuerte Apache. De pronto veo adelante una sombra negra y lo primero que imagino es alguien que va a venir a robarme. ¿Tá? Después me voy acercando porque no se mueve mucho y me doy cuenta que era la rama de un árbol que se estaba moviendo y yo proyecté eso y vi eso. O sea, ¿había una estructura real? Sí, la rama que se movía. ¿Era una sombra? Sí, la generaba la rama. Pero la interpretación que yo le di era errónea. Pensé que alguien me iba a robar. ¿Tá? Esos son procesos ilusorios, es normal. O el pinito que se ve de lejos chiquito, bueno, no es chiquito, es una ilusión para poder después interpretar la imagen. ¿Tá? Eso es una ilusión. Los fenómenos ilusorios generalmente son neuróticos y pueden estar influenciados por la inteligencia emocional, por desviación catatímica, por exceso de vinculación emocional. Acuérdense que la inteligencia emocional es 60.000 veces más rápido que el intelecto. O sea, primero se siente, después se piensa, después se ejecuta. Y la velocidad es también lo que marca, como en la computadora, el programa más rápido marca al programa más lento. O sea, es el dueño del programa más lento. Bueno, en el humano tiene exactamente igual. Por eso es importante ver que también la mayoría de las impulsiones, los homicidios, están asociados por las inteligencias emocionales. En este caso, ideas sobrevaloradas más una carga emocional pasional. ¿Tá? Y las alucinaciones, en la psicopatología de la sensopercepción, es la percepción sin objetos. O sea, es algo que no tiene objeto. ¿Tá? Viene del aparato psíquico, de las funciones psíquicas y del cerebro. Eso es totalmente evidenciable. Pero la persona lo toma como tal. Pero es el único que lo puede tomar como tal. ¿Tá? Por eso también es importante los testigos y después lo que genera eso. ¿Tá? Entonces, alucinación, percepción sin objeto. Ilusión es percepción interpretativa errónea de un objeto real. ¿Tá? Pásame, Marce. Bueno, esto pasalo porque en realidad después lo pueden ver
que es la diferencia que hay entre las imágenes, de los que son las imágenes sensoriales puras, que de la noción de la realidad, que como le dije antes, son nítidas, corpóreas, fijas e ininfluenciables, de las imágenes mnésicas, de la memoria, que siempre tienen alteraciones, oníricas, de lo que es el pensamiento onírico en el sueño, ¿tá? Que son modificables, no son nítidas, no son difusas. Entonces uno puede ahí diferenciar si lo proyectó como representación una persona o si realmente lo está percibiendo del entorno. ¿Tá? Si me permitís, Después lo leen y listo. sí, 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 me permitís, Fernando, les aviso que voy a pasar estas filminas al grupo que tenemos de WhatsApp. Seguramente alguno que no esté en el grupo, por favor pida a su compañero o alguien, que la mayoría ya están, por las dudas. Ahí también ofrecemos este link y todo, así que gracias. obviamente. Sí, sí, sí. Esto es engorroso al principio, pero después cuando le empecemos a cerrar donde tiene la función esta charla, se va a caer todo en el justo lugar. Pásame, Marce. Hola. Sí, se escucha. Sí, pasame la próxima. Estas alucinaciones psicosensoriales, ¿estás en esta? Sí, esa es lo que habíamos hablado antes. Bien. Pasala, así pues no vamos a llegar, sino pasala. Después de última lo leen y cualquier cosa en la próxima, si hay alguna duda de las filminas, filmina. Del Power, lo vemos. Bueno, acá tienen una que es para análisis. Esto lo vamos a hacer, volvé al tigrecito, volvé. Para atrás. Ahí lo que pueden observar es, está el gato se observa, imagen sensorial es nítida, que es el espejo reflejado del mismo. ¿Tá? Cuando esa imagen nítida, corpórea, que está caracterizado con una imagen real, estimulado a través del ascenso percepción que tiene por órgano sensorial del gato, la interpreta y se pone como sí mismo como un tigre. ¿Tá? Que ahí hay factores psicológicos que están en juego. ¿Tá? Esa imagen lo que marca es eso. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que las personas muchas veces interpretan de esa realidad, del sí mismo y del entorno. ¿Tá? Eso no implica, después, obviamente, si el gato se percibe como tigre, habrá que verificar si el funcionamiento del gato es como tigre. Y ahí viene la prueba de realidad. ¿Tá? Igual, si nosotros pensamos que esta foto es real, también podemos tener algún problema, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? Si ¿Sigo? es real, ¿qué cosa? ¿La foto? Sí, sí, pasa. Que el gato pueda pintar un tigre, eso también sería parte de una Ah, no, bueno, sí, no, ni hablar. ilusión. Si el gato llega a pintar un tigre, ya analicemos el gato. Hay que estudiarlo. Va a hacer una autopsia al gato, con Grubisa. Bueno, alucinaciones visuales. Tenemos es clasificación básica: elementales, luces, flashes, colores, y las complejas, todo lo otro que puede llegar a ocurrir. Zoopsias son la manifestación alucinatoria de bichitos, que es lo más común en los inicios a veces de la psicosis, que son bichitos que parece que están en la piel. Esas son las zoopsias. Y bueno, no las analicemos, hay un montón de alucinaciones. Por cada órgano sensorial uno puede hacer una alucinación. Puede hacer una alucinación propioceptiva, sinestésica, kinestésica, gustativa, auditiva y visual. ¿Tá? Pero necesitas el órgano sensoperceptivo. Nunca se puede ver a través de la nuca. ¿Tá? Eso es un simulador. Que quede claro eso. ¿Tá? A ese concepto quiero llegar también. ¿Tá? A nivel forense, tenés que tener una estimulación. Cuando es un proceso psicopatológico, tiene una razón, una etiopatología, con una patogénesis para generar la patología en sí. ¿Tá? Siempre hay una razón científica del análisis para llegar a determinada patología. ¿Tá? Pásame, Marce. Bueno, igual que las auditivas, las voces son complejas, los elementales. Obviamente que en los procesos de descompensación psíquica primero empiezan las elementales y después se transforman en complejas. ¿Tá? O puede aparecer la compleja en forma directa si hay abuso de sustancias, por ejemplo, que es lo más común. ¿Tá? Pásame. No me voy a meter en lo clínico porque si no, no vamos a llegar al final. Bueno, esto también pasame. Después lo vamos viendo. Cualquier cosa lo vemos. La alucinosis es un concepto, pero esto es más para... Es como una especie de alucinación con conciencia de realidad, pero lo vamos a ver si es necesario y si llegamos. ¿Tá? Seguí, Marce. Bueno, acá tienen un cuadro para que tomen registro que las alucinaciones o los procesos de manifestación de estas características, que son signos positivos de la productividad psicótica, por ejemplo, las alucinaciones, no son solo de origen psiquiátrico, sino que tienen origen neurológico y tóxico. Hay muchas patologías que se generan. Por lo tanto, una buena pericia tiene que descartar siempre organicidad en cada proceso que va surgiendo. ¿Tá?
Obviamente, ante la duda, se derivará a un psiquiatra o un profesional característico que maneje el tema, pero siempre uno lo que tiene que ver, cuando es un brote agudo, descartar organicidad. ¿Tá? Rutina de análisis de sangre fijo, si ven que hay algún traumatismo o una lesionología, pedir una neuroimagen, si no se pide es porque no se vio, si no se vio es porque no se sabe. ¿Tá? Y ahí es donde entra la negligencia en la responsabilidad médica. ¿Tá? Por eso que lo que habíamos hablado en la primera entrevista es, lo que uno no sabe no ve ni oye. Por lo tanto, si no ve ni oye, no sabe tampoco ni cómo escribirlo, ni cómo pedir las derivaciones, y hasta dónde llega su incumbencia en la responsabilidad profesional. ¿Tá? Pero bueno, ahí tiene algunas manifestaciones como anfetamina, anticolinérgico, antiparkinsoniano, antihipertensivo para los clínicos. Hay muchos que hacen alucinaciones con el antihipertensivo, le cambias el antihipertensivo y se le va la alucinación. Benzodiazepinas, dopaminérgicos, bueno, ni hablar los psicotrópicos alucinógenos, LSD, el alcohol, el abuso crónico, tenemos el síndrome de Korsakoff, el de Wernicke, el de cocaína también puede descompensar si la persona tenía un funcionamiento border. Hay un montón de cosas que se ven en lo tóxico, pero en lo neurológico también. Procesos vasculares, encefálicos, que le pasa a personas grandes que empiezan a alucinación y le ponen esquizofrenia cuando es imposible una persona grande haga una esquizofrenia, o es muy raro que lo pueda llegar a hacer. Generalmente son temas de organicidad si nunca hizo una productividad psicótica. ¿Tá? Son cosas como para que se vean. Pasame la próxima. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es, habíamos dicho que la función es para determinar la conciencia, es atención, senso-percepción, y ahora viene la memoria. ¿Tá? La memoria, obviamente, es la capacidad de fijar, conservar y evocar y reconocer determinada información. Obviamente, cuando la memoria está normal se lo llama amnesia, cuando está disminuida hipomnesia, que es la incapacidad de evocar recuerdos o evocar información. ¿Tá? La hipomnesia, o la hipermnesia es cuando uno está con la capacidad aumentada en incorporar información y evocarla. ¿Tá? Muy característico a veces de los procesos maníacos también, la hipermnesia. ¿Tá? O el abuso de sustancias. Pásame más. Pásame al que sigue. Bueno, la memoria teníamos dos características bien marcadas. La anterógrada, que es la información que uno va por recibir, está por recibir, y la retrógrada, que está relacionado con la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica, por la ley de Ribot, es la última que se pierde. Es la última. Por lo tanto, ¿por qué? Por un tema defensivo también. Lo primero que va a hacer una persona es perder la información reciente, de poco valor, que la información más valereda, que es la identidad de la persona. Por lo tanto, esta ley, que se llama la ley de Ribot, obviamente lo primero que va a hacer es tratar de fijar todos los recuerdos del pasado, por eso los dementes hablan mucho del pasado, porque fijan así la memoria y tratan de tener y reafirmar la identidad, y olvidan lo que desayunaron a la mañana, lo que comieron, en la fecha, la hora, ¿tá? Que son de las características de la memoria anterógrada. ¿Tá? Después la memoria esta se divide en inmediata, mediata, pero no viene al caso. Lo importante es que lo primero que se va alterando es la memoria anterógrada, ¿tá? Donde toda la información nueva no se puede incorporar. Y la retrógrada es la autobiográfica, que es la que siempre hay que certificar que se entienda eso. ¿Tá? Y ahí va a variar el estado de conciencia con la memoria. ¿Por qué? Porque depende el estado de conciencia de estas características. Pasame la que viene, Marcelo. El otro power. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos hasta acá? Parece que no. Igualmente, Bueno, pasame cualquier cosa decimos que quizás a alguno les quede, alguna pregunta ya nos pasó en los otros cursos, en otros No hay talleres problema. que también dimos. A veces es una herramienta muy buena el tema del chat. Cualquier cosa nos mandan alguna pregunta que les quede colgada ahí. También lo pueden hacer por aquí, también por el chat de acá del Zoom. Así que bueno, ¿seguimos con el otro? Sí, sí. ¿Se ve bien? Poneme el 2, Marce. Un segundito. Ahora sí. No, este no es el mismo. No, ese no, el otro. Perdón. Se me fue. Bueno, una de las cosas también que hay que tomar como registro es que también esto tiene un análisis lógico. Por ejemplo, si yo para poder estar conectado con la realidad y conmigo mismo necesito poner energía psíquica, que es la atención, necesito adquirir información del entorno, sensopercepción, necesito saber cómo yo estoy, sensopercepción interna, y necesito también después recordarlo, porque si no lo recuerdo,
no soy consciente de lo que está pasando. Ni me puedo movilizar, ni me puedo hacer absolutamente nada, para después poder interpretar toda esa información que uno va teniendo. ¿Tá? Por lo tanto, la memoria es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que te permite manejar toda esa información que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y lo puede uno evocar a las características que uno va necesitando a medida que uno se va adaptando al entorno y a la vida. ¿Tá? Pasame el otro, Marcelo. Obviamente estos son los tipos de memoria que más o menos ya los comenté, para seguirme adelantando. Esto ya lo vimos, memoria sensorial ya lo vimos. Son los mismos conceptos, memoria de fijación también, la capacidad de fijar la información que uno va adquiriendo, la memoria de evocación es la capacidad que tiene la persona en el poder evocar esa información. Primero obviamente hay que fijarlo, después generar esa fijación que también tiene una característica, todo esto de características neurológicas y de características físicas que tienen que estar conservadas. Si no están conservadas, obviamente hay un problema. ¿Tá? La memoria se altera cuando hay problemas realmente que están asociados a la organicidad o temas de característica de la esfera psíquica, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Que también se tienen que certificar. Obviamente, como todas las características, las funciones psíquicas tienen dos características, para la redundancia, bien marcadas. Las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas es lo que vimos antes, anterior y retrógrado. Las cuantitativas, la cantidad de memoria, está relacionado con la carga energética en esa capacidad. Por ejemplo, la hipermnesia, la capacidad de aumentar los recuerdos que uno va teniendo como información, y la hipomnesia, la disminución de adquirir esa información. Pásame, Marce, que quiero llegar a la conciencia. Bien, acá donde empezamos la función real de la charla de hoy, ¿tá? Que es la conciencia propiamente dicha. Nosotros tenemos algo mecanizado, que ponemos paciente, o evaluado, o entrevistado, o peritado, vigil, es lo primero que ponemos. La palabra vigil, y esto es así desde el punto de vista técnico, refiere solamente que el paciente está despierto. Despierto, no que está consciente, que es otra cosa eso. Vigil significa que yo llegué y no tiene los ojos cerrados o está en un proceso onírico, está despierto. ¿Tá? Ahora, el cómo está despierto es lo que yo analizo con estas funciones psíquicas que hablamos antes. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué tengo que ver? Bueno, sí, está despierto, bien. ¿Tiene conciencia de sí mismo? Evaluación de orientación autopsíquica. ¿Sabe quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tenés? ¿Tá? ¿A qué te dedicas? ¿Tá? Eso está relacionado con la conciencia autopsíquica de sí mismo. Acuérdense que la conciencia, la función que tiene es el contacto consigo mismo y con el entorno. Tiene que reconocerse. Si no se reconoce, hay algo que se llama alteración de la conciencia, de la orientación, y eso es orgánico. Es orgánico. ¿Tá? No tiene nada que ver la parte psíquica de eso. ¿Tá? En relación a la orientación alopsíquica, es la orientación y la capacidad de conexión con el entorno, en dos funciones básicas en el eje del tiempo. Perdón, en las dos funciones básicas en el eje del entorno. El espacio, dónde está, y el tiempo, en qué momento está en ese espacio. Fernando, perdón, te hago una Sí, pregunta yo. Es habitual que nosotros veamos en algunos informes o en algunas, cuando de la profesión, ustedes saben que yo soy profesional de la matrícula, abogado de la matrícula, paciente o observado, ubicado en tiempo y espacio, o vigil ubicado en tiempo y espacio, como vos decís. Ahí, sí. ¿cómo sería lo correcto para que quede una redacción que se entienda, que tiene todas estas conciencias, o todas estas... La fusión del auto psíquico y lo alopsíquico tiene que estar determinada, si no está incompleta la evaluación. ¿Y cómo, Y si se está escribe? incompleta, ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo estaría escrito de una manera correcta? orientado auto y alopsíquicamente en su psíquicamente o topopsíquicamente, que está relacionado con el espacio, o poner orientado, halo y autopsíquicamente, o poner lo que les voy a decir ahora, que se llama conciencia lúcida. ¿Tá? Cuando uno pone conciencia lúcida implica todo, ¿tá? Que es que vamos a llegar ahora al concepto ese. Está muy bien la pregunta. O lo dividís así y lo unís, ¿tá? Y ves el estado de conciencia global, porque si la persona no está conectada, ¿qué vas a evaluar? Y aparte, si no está conectada, en realidad le estás haciendo una evaluación a una persona que no está bien. Por lo tanto, depende de qué tipo de evaluación, quién te lo pida, hacia dónde va el informe, va a tener una carga legal de otra forma y de otra manera y con otras características. Acá Y si esto está alterado y no haces algo acorde, mira, lo que puede pasar, que es lo que yo vi muchas veces, es que lo pongan mal
y sigan igual y no hagan nada. Y después cuando ponen indicaciones o conclusiones médico-legales no ponen nada. Y pusieron que esto estaba todo mal. ¿Tá? Eso es un error garrafal. Y pasa, ¿eh? Pasa un montón. También O puede ser al revés. Sí. indican una de las compañeras, Diana, habla de la lucidez, ¿no? Lúcido, vigil lúcido. ¿Eso es correcta esa terminología? Ahora, a eso es donde vamos a ir ahora, para que quede bien claro en esta clase de redacción médico-jurídica de la función psíquica de lo que es la conciencia lúcida. Y ¿Tá? Patricia Gómez Para que cuando lo pongan, sepan qué están poniendo y después lo puedan defender a nivel internacional. O sea, esto no es que se me ocurra a mí. O sea, esto está puesto así, inclusive los test de validación internacional en las esferas cognitivas utilizan el estado de conciencia de 1 a 7, como por ejemplo la evaluación de los trastornos y deterioro psicótico, como la PANSS, que es una de las más conocidas. Inclusive PAMI, en muchos de los médicos que atienden en PAMI, tienen que poner la PANSS como factor de variabilidad para seguir dándole, entre comillas, la medicación PAMI. O sea, entonces, ¿es importante? Sí que es importante, que ese nivel, y sí, pero no tiene que haber confusión. Y si yo lo pongo orientado en tiempo y no pongo el espacio, está incompleta. Si yo pongo a lo psíquicamente orientado y no autopsíquicamente, está incompleta. Y se puede interpretar a error, porque lo que no se puso no existe. O lo que si no se puso y no existe, porque hay negligencia, o hay impericia, porque no sabe, o hay impericia, o hay imprudencia en el accionar porque no hizo acorde a lo que puso que estaba mal, porque lo omitió. ¿Se cuánto entiende? más un informe pericial, cuánto más un informe pericial que va a haber abogados del otro lado, va a haber jueces, va a haber gente que quizás hasta alguno maliciosamente pueda querer utilizar Exacto, pero esta omisión, ¿no es cierto? Acá, mira, te cuento un caso concreto de un médico de Policía Federal, ¿tá? Donde había puesto vigil, nada más que había puesto vigil, y después puso juicio desviado, ¿tá? Y como no evaluó el estado de conciencia, el paciente después se muere, porque tenía una alteración del estado de conciencia. Pero había puesto solo vigil, como que estaba despierto. Al no evaluar esto, o sea, era una alteración de la conciencia, que eso no tiene nada de característica psiquiátrica, eso es orgánico. ¿Tá? Y el paciente o el evaluado de este médico de Policía Federal, al cual yo conozco, o sea, entró en un juicio oral. Y entró en un juicio oral por omisión de las funciones psíquicas, por omisión del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia es lo primero que se pide por las características de la definición jurídica de persona, gozar de derechos y contraer obligaciones. O sea, primero tiene que estar conectado a la persona y después vemos qué interpreta de eso. Pero si vos ponés juicio desviado, que es la función ya interpretativa, y no sabés si está conectado, o sea, y si no está conectado, porque vos podés tener una esquizofrenia con un juicio interpretativo erróneo, con un juicio desviado, porque está delirando, ¿tá? Porque piensa que es la reencarnación de Jesús, ponele, tiene el juicio desviado, pero el estado de conciencia es lúcido, está conectado bien, solo que piensa mal, es distinto. Claro. Ahora, si no está el paciente, y esto es fundamental, y a esto iba todo esto, ¿no? Pero si el estado de conciencia está alterado, no me importa lo que piense, porque ya es un daño orgánico que tiene. Esto está en todos los libros, que se llama síndrome confusional, que ahora lo vamos a ver. Se llama síndrome confusional. Si el paciente está confuso, hay que descartar organicidad. No se lo puede decir, bueno, anda a la casa que ya te hice la pericia. ¿Tá? Después, Por ejemplo, en reconocimientos médicos legales. No hay que poner síndrome confusional y no hacer nada acorde a eso. ¿Tá? Porque si no se hace algo acorde a eso que se certifica, uno queda abrochado, y es lógico que quede abrochado, y por impericia, y por negligencia, y por imprudencia, porque hizo todo mal. Y no lo certificó, entonces ¿cómo se defiende? Si no lo escribe, no tiene material de prueba. Somos los únicos que generamos el problema, somos los que generamos material de prueba para defendernos a nosotros mismos. Si lo generamos mal, y bueno, o sea, ya está. La idea es que no, o sea, porque somos nosotros los que generamos el material de prueba. Si yo me lo genero, mi material, y lo escribo mal, y sí, obviamente, en algún punto hasta me merezco la sanción. ¿Se entiende? A eso quiero llegar. Porque en realidad se van a guiar por lo que uno escribe, pero si uno no toma registro de la importancia de escribirlo bien, de escribirlo acorde, y después, siempre pensándolo, que si me lo tengo que justificar, tengo que agarrar y tirarle los libros en la cabeza al juez. Esto es así a nivel mundial, no me importa la secta esta de determinada ciencia no sé, de la asociación de francesa. No, a nivel es esto, ¿está? Punto. Entonces ahí yo ya, como es una responsabilidad de medios, porque no es anatomopatología esto, ni estética, es un análisis, una responsabilidad de medios, lo tengo que hacer bien.
pero para hacerlo bien lo tengo que saber, para saberlo lo tengo que estudiar, para estudiarlo me tengo que esforzar, no hay opción, no se puede escapar de eso, ¿tá? Porque después el informe escrito en la justa medida te hace descansar tranquilo a la noche. O Exacto. sea, Acá hay una pregunta ¿tá? que me parece que es acertada, Fernando, de Patricia, que dice, orientado globalmente, también se pone cuando se refiere a la orientación autopsíquica y alopsíquica, que se relaciona con la lucidez de la conciencia. O sea, orientado, sería la pregunta, orientado Globalmente. globalmente, ¿es una terminología correcta? Yo disiento, porque Sí, también. Pero pasa que globalmente, si no lo aclarás, es muy queda ambiguo. es muy ambiguo. Globalmente con respecto a qué, al espacio o al tiempo, le puedo decir yo. Si Claro. yo me pongo el perito de parte para impugnarlo, le digo, globalmente en tiempo o espacio, no, todo. ¿Y cómo sé que vos viste eso? Lo que conviene o ponerlo bien, no estaba mal, hay mucha gente que lo escribe, yo entiendo lo que quiere decir la doctora, porque hay mucha gente que lo escribe así, entiendo también lo que está relacionado globalmente, pero globalmente es una terminología ambigua también, Yo, donde no se dice yo creo orientado globalmente es ta, ta, ta. Yo creo que Sí, una de las orientaciones de este curso, uno de los motivos de este curso, ¿no? La génesis de este curso, el espíritu de este curso, está en poder humildemente orientarlos, ¿no? En esto de que, ojo con lo que se escribe, reveamos lo que estamos escribiendo, repensemos lo que exacto, estamos escribiendo, porque conocemos cuáles son las consecuencias, cuáles son quiénes son los que están detrás, ¿no? Quiénes están esperando, como los abogados de la otra parte que están esperando que el que se equivoque es el perito o tener el material para tal cual. impugnación. Entonces creo que dejémonos y permitámonos repensar esto que estamos hablando. Mirá, otra de las características que hubo un error una vez, que también lo vi en un informe y que también fue a juicio oral, era lo que llama conciencia de realidad y conciencia de situación. Entonces hay mucha gente, inclusive forenses, que piensan que si tiene conciencia de situación es porque está sano. Entonces ninguna persona que tenga un diagnóstico de un trastorno mental puede tener conciencia de situación nunca porque tiene el trastorno. Mucho menos conciencia de enfermedad, porque si tuviera conciencia de enfermedad tendría que estar sano. ¿Tá? Esa es otra terminología que llega a confusión. O sea, llega a confusión. Distinto es hablar de las funciones psíquicas. Por ejemplo, conciencia de realidad y conciencia de situación no habla de la conciencia, habla del juicio. ¿Tá? Otro error que analizan conciencia de situación como si fuera conciencia. Entonces el juez le pregunta a ese perito, ¿cómo estaba la conciencia en ese momento que usted hizo el perito? No, la conciencia de realidad estaba bien. La conciencia de realidad. O sea, la conciencia de realidad y la percepción de la realidad es un aspecto judicativo de las funciones intelectuales superiores. El estado de conciencia es otra cosa. ¿Tá? Pero la palabra conciencia de realidad y conciencia de situación no te marca orientación de situación. O sea, la orientación es conciencia, el estado, la conectividad que tiene la persona. Por ejemplo, el estado de vigil a nivel técnico es que el SARA, el sistema ascendente reticular del tronco encefálico, está prendido con adrenalina. Significa que está despierto el paciente. Pero no te dice cómo está despierto el paciente. Entonces, vos dejás en el examen psíquico, paciente vigil, y toda la conciencia pasa a estar analizada solo porque está despierto, y quedás con negligencia, y quedás con impericia, y quedás como que no viste todo y no preguntaste las cosas apropiadas. Otros no, otros escriben, paciente vigil, orientado en tiempo, orientado en espacio, y que a veces se comen la autopsíquica. ¿Pero sabía quién era? Le dice el juez. Porque hay una realidad también. Por esta ley de Ribot, y fíjense qué interesante este tema, por esta ley de Ribot, ¿qué piensan ustedes que es más fácil de perder? ¿El espacio o el tiempo? Si uno se lo pone a analizar y dice, ¿qué es más fácil perderme a mí? ¿Mi edad o mi persona? ¿Qué pierdo primero, mi edad o la persona? ¿Qué pierdo en mí? ¿El espacio primero o el tiempo? No sé dónde estoy primero que antes de saber en qué tiempo estoy, o pierdo primero el tiempo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque uno puede, si no lo pone en forma completa, estar en un proceso psicopatológico deteriorante de la conciencia, porque se empiezan a perder pequeñas funciones del estado de conciencia. Por ejemplo, primero se pierde el tiempo, por un nivel de características abstractas que tiene el tiempo, que es mucho más difícil de elaboración. Es mucho más difícil de elaboración que no saber que estoy adentro de mi casa o en el hospital. Primero pierdo el tiempo por el concepto de abstracción. Es mucho más difícil retener ese concepto. Después voy a lo concreto, que es lo que tengo al lado y lo que tengo en evidencia.
Pero si yo no lo pongo, significa que por ahí el proceso se estaba deteriorando al momento que yo evalué e hice la pericia, y por ahí a los 2 días era una alteración de la conciencia que yo no lo supe ver y terminó en un paro cardiovascular porque era una hiperglucemia y una cetoacidosis diabética y terminó en un paro cardíaco. ¿Tá? Y los primeros síntomas que hizo fue la alteración del estado de conciencia. Por eso es importante ponerlo bien. Porque cuando uno ve, y hay muchos abogados y muchos médicos, peritos, que se ponen fino a leer la letra fina y dicen, ah, no, pero mire, el perito le puso que estaba orientado autopsíquicamente, pero no puso la alopsíquica. Y si tenía una alteración del tiempo, ya te está manifestando los signos ahí. Si manifestaba un signo patológico de alteración de conciencia, capaz que se hubiese dado cuenta que era orgánico y le podía haber hecho un chequeo de una rutina de laboratorio. Y le salvaba la vida al paciente y él también evitaba todos los problemas que venían atrás por a realizar incompletamente una pericia. Por eso que no es que se pone orientado en tiempo y espacio como si fuera un cliché. Tiene una característica científica, tiene una característica médica, orgánica, determinada, que determina patrones de conducta y también tiene responsabilidad jurídica si se hace mal. Por estas características, al punto de hacer riesgo de vida, porque el estado de conciencia, si no se evalúa bien, puede ser, que se lo considera, el síndrome confusional, que puede empezar a alterar estas pequeñas funciones, generar un estado de organicidad que puede terminar con la vida de la persona. Y si uno no lo puso, no lo vio. Si no lo vio es porque no lo sabe. Si no lo sabe es porque ya hizo negligencia. Así de simple. ¿Ah? Acá O sea, estoy hablando una pregunta fino, más, ¿no? una pregunta más que ya lo vas a decir, supongo, el tema de vigil, lúcido y orientar el tiempo y espacio, ¿no? Pero también nos pregunta Patricia, que me pareció también interesante, y creo que es más jurídica la pregunta, porque dice, hay autores que dividen la orientación alopsíquica en tiempo, espacio y lugar. Ella pregunta, ¿es correcto a nivel jurídico o alcanza solamente en tiempo y espacio? A nivel jurídico, tiempo y espacio, para mí, es el criterio. Pero bueno, no está mal esta... Mirá, hay una realidad. En realidad la alopsíquica se divide en 2 grandes grupos. La topopsíquica, que es espacio, Claro. el lugar, y la cronopsíquica, que es el tiempo. ¿Tá? Y después está la auto, que es la de sí mismo. Hay que poner las dos, auto y halo, y el halo la división entre el tiempo y espacio. Pero ¿por qué hay que poner el tiempo y el espacio? Porque se puede alterar la conciencia y eso genera gravedad. ¿Tá? Y el síntoma por ahí inicial de una cetoacidosis diabética, por ahí fue alteración del estado de conciencia, o de un tumor cerebral. Yo lo he visto en el hospital muchas veces, que la primera alteración que tiene es el estado de conciencia y después terminó con un tumor o en el pulmón, que lo tuvimos varios casos de eso, o en la masa encefálica. Por eso es importante ponerlo bien. El estado de conciencia marca organicidad. Y la gente cree que es psíquico o psiquiátrico. No, marca organicidad. Acuérdense que la psiquiatría es una rama de la medicina interna. Es una rama de la medicina interna. Y a veces es la primera manifestación que hay para algo más grave que está ocurriendo atrás. ¿Tá? Bueno, pasá, Marce, así seguimos. Bueno, ahí tienen la autopsiquia que se pregunta, que eso lo deben saber todos. Vamos al tema de la conciencia lúcida, para cerrarlo bien a eso y el juicio y lo cerramos. Conciencia, perfecto. Bien, conciencia lúcida. Esta hojita que está acá, este power que está acá, no sé qué número es, este power es el que tiene que tener claro. ¿Tá? O sea, si lo leen todo mejor, pero este es el que no puede faltar. Fíjense, y acá viene una aclaración más para poder tener las defensas apropiadas cuando uno pone estado de conciencia. Está representado por la atención, la senso-percepción, pero a nivel cuantitativo, ¿tá? Y la memoria. O sea, para que la conciencia esté lúcida, tiene que tener la atención normal, la memoria normal y la senso-percepción en su aspecto cuantitativo normal, no el cualitativo. Y acá viene donde todo el mundo hace preguntas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una esquizofrenia con alucinaciones, estar totalmente conectado con el entorno, a nivel de la conciencia, puede tener alucinaciones, que es el aspecto cualitativo de la senso-percepción, pero cuantitativamente la información del entorno la capta bien. ¿Se entiende? O sea, un psicótico que alucina puede estar con conciencia lúcida. Ahora, cuando alucina, lo que después va a interpretar acorde a esa alucinación, va a desviar el juicio, pero el juicio, no la conciencia. Porque si yo le altero la conciencia a un esquizofrénico, lo que le estoy diciendo es, esta persona está generando una patología orgánica en la inteligencia física, y no lo estudié.
¿Se entiende la diferencia? Entonces, la alucinación puede estar en la conciencia, alterando el aspecto cualitativo del ascenso-percepción, pero puede estar lúcido igual porque el aspecto cuantitativo del ascenso-percepción está conservado. ¿Se entiende? Obviamente la atención normal y la memoria normal. Entonces es un paciente lúcido con signo de productividad psicótica como puede ser la alucinación. Visual, auditiva o la que sea. Eso es básico, o sea, puede estar orientado, puede estar bien conectado, sabe que está en el hospital, va, viene, pero percibe algo distinto. Pero la conciencia la tiene bien. Porque por cada alucinación, si no, tendríamos que andar chequeando la organicidad. Porque si se altera la organicidad de la conciencia, si se altera la conciencia, es igual a nivel jurídico y médico, igual que decir está con un problema orgánico. ¿Tá? Que no lo estudiaste, que no lo pediste, que lo mandaste a la casa. ¿Tá? Eso pasa mucho en guardias generales. ¿Tá? Que vienen con alucinación y dicen, es psiquiatría, volver a la casa y que te atienda el psiquiatra, y por ahí tenía un problema orgánico, por no ver bien la conciencia. Porque tienen el cliché de poner vigil, orientado a lo psíquicamente en espacio, se olvidan el tiempo, se olvidan el autopsíquico, no lo ponen, después ese paciente fallece o tiene algún problema y cae al último médico que lo dio. Eso es el concepto casi para una buena redacción, que lo habíamos pensado con Urisa, Manetti y Marcelo, de tener en cuenta. Esta es una de las características. Posame el otro, que ahora vamos a ver lo que es la psicopatología de la conciencia, como para tener registro de eso. Ahora, la conciencia clara. Acuérdense que lucidez de conciencia, nosotros para poder contactarnos con la realidad, con el entorno, necesitamos la atención, la sensopercepción y la memoria. ¿Por qué? Porque uno nace con lo que se denomina oscuridad psíquica. Uno, si no tiene atención, no tiene memoria y no percibe nada del entorno, está oscuro. A medida que le voy metiendo luz a mi mundo psíquico, voy esclareciendo el entorno, me voy dando cuenta qué pasa afuera y qué me pasa a mí. Por eso la conciencia con conocimiento es como meterle luz a la conciencia y al mundo psíquico. Por eso la palabra viene con lucidez. Es como meterle luz, pero luz no significa que interpreto bien. Solamente lo veo, pero no significa que lo interprete bien. Eso es otra cosa. Entonces, conciencia lúcida es cuando está todo bien, el aspecto cuantitativo, lo voy a repetir varias veces porque es lo que quiero que quede. Lo sensoperceptivo cuantitativo normal, la atención normal y la memoria normal. Eso es conciencia lúcida. Ahora, cuando se me altera la memoria de características anterógradas, la memoria que viene, la que voy a incorporar, a eso se lo llama conciencia clara. Por ejemplo, el paciente de un demente viene, se te sienta, hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? O habla con el que está haciendo el peritaje, le habla, le contesta, reconoce que sos el doctor, reconoce quién es, por ahí no se acuerda de la edad, pero sabe quién es. O sea, cuando se levanta, esquiva la silla, abre la puerta, todo eso lo capta, la conciencia lo capta. Lo que no puede es evocar información anterógradamente, porque la retrógrada la tiene bien. A eso, cuando hay fallas en la atención anterógrada de características inmediatas o mediatas, se lo llama conciencia clara. En otras palabras, la conciencia clara es característico de la demencia. Tiene la atención normal, entre comillas, la tiene bien, la sensopercepción normal y lo que tiene es fallas en la memoria anterógrada, porque todo lo otro lo hace bien. Capta el entorno, capta la silla, capta la mesa, capta la puerta cuando se va. ¿tá? A eso se lo llama conciencia clara. No es lúcida porque la luz la pone la memoria. Ahí, con eso, quiero que quede el cliché. O sea, la luz de la conciencia la pone la memoria. ¿tá? Cuando la memoria está normal, esclarece es como que le pone luz a toda la conciencia. Bárbaro. Pasame el otro, Marce, y ya falta poquito, por suerte, porque me están durmiendo acá, te escuché un ronquido, me parece. Bueno, el síndrome confusional obviamente es cuando la atención, la concentración y la memoria empiezan a decaer. Cuando las funciones básicas intelectuales empiezan a decaer, entramos en un síndrome confusional. Y ahí le puse su etiología del síndrome confusional. Cuando esto no está conservado, es orgánica. Es la psicopatología de la conciencia que uno tiene que buscar la causa etiológica orgánica. Y si por ahí se manifestó con alteración de la conciencia. Eso es fundamental. Bien, por eso el síndrome confusional. Mandame la otra que sigue. Y estoy en horario. Bien. Obviamente, la psicopatología de la conciencia que se maneja también a nivel internacional es esta que está acá. La conciencia clara es la característica de las demencias. Después tenemos la somnolencia,
que está relacionado con periodos de sueño durante la vigilia, que es una tendencia, también puede estar inducido por fármacos, benzodiazepina, bueno, todo lo que sea somnoliento, o sea, está todo normal pero en disminución, ¿tá? Empieza o a entrar en periodos de sueño durante la vigilia, o sea, que tiene tendencia a dormirse. La obnubilación es cuando ya la percepción es dificultosa, todas las funciones se empiezan a alterar, llegando al estupor, que es cuando hay mutismo y asinesia, o sea, no hay reflejo, no hay movimiento, y la persona ni habla. Eso es el estupor, que es un paso previo al coma. ¿Tá? Y después la coma, la imposibilidad de despertar, y ausencia de reflejo, y todo lo que ya conocen como coma. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? Que en los informes periciales el estado de conciencia es importantísimo ponerlo bien. Es importantísimo evaluarlo bien, y las consecuencias son peligrosas para el paciente y peligrosas para el médico, que por ahí no evalúa bien el estado global de la conciencia. Faltaría el juicio, que es lo que viene ahora. Bueno, la función de intelecto superior está pensamiento, imaginación y juicio. Nos vamos a centrar solo en el juicio, para no aburrirlos. Eso pasalo al final. Bien. Lo que hay como un ruido, ¿no? Que tengo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, en relación a la, sí, en relación a las funciones intelectuales superiores, que es todo, estamos hablando solo de la esfera cognitiva. Yo sé que esto es tedioso, sé que es largo, sé que es terrible los conceptos, hay cosas que ni se pueden hablar, pero aunque los conceptos se tengan claros, vamos recontra bien, para poder por lo menos pensarlo, después lo leen en el flyer y listo. Cuando nosotros terminamos de entender que el estado de conciencia está lúcido y que esclarecemos la oscuridad de la conciencia del entorno, empezamos a analizar el pensamiento. ¿En pensamiento en qué forma? ¿Cómo yo me comunico con el entorno? A través de las ideas unificadas. ¿Tá? Las ideas empiezan a generar uniones y generan procesos eh, de ideas concadenadas en el proceso del pensamiento, que es distinto a la inteligencia. El pensamiento se divide en dos grandes grupos, en lo que está relacionado con la fluidez y lo que está relacionado con el contenido. La gente se fija mucho en el contenido, o sea, si está delirando, si está diciendo algo incoherente, si está diciendo disparates, se fijan en el contenido. Ese contenido es importante, pero también la fluidez, porque si empieza a disminuir la fluidez en el discurso, porque algo está pasando. Cuando algo está pasando en la fluidez, hay que ir de vuelta a la conciencia y ver que la conciencia no está alterada, porque por ahí es orgánico. ¿Se entiende? Eso se repite mucho porque es uno de los grandes errores que hay en los peritajes del examen psíquico. ¿Tá? Bien, por eso que si uno lo pone, que está disminución de la fluidez del pensamiento, ojo con la conciencia. Vayan a ver el estado de conciencia otra vez, por las dudas, y que no haya incongruencia entre lo que pongo en la función intelectual superior de lo que pongo en la función intelectual básica. Porque si hay incongruencia, ahí es por donde entra el problema de mala praxis. ¿Tá? Y el contenido es lo que piensa, el tipo de idea que hay, que puede ser obsesiva, delirante, sobrevalorada. Por ejemplo, una idea sobrevalorada, ¿cuánto perdió Boca? 12-0. Pero jugó bien Boca, ¿eh? Pará, o sea, perdió 12-0. No importa, pero jugó bien. O sea, la idea sobrevalorada que no rectifica hasta con la prueba de realidad. O sea, a eso se llama pasión. Pero bueno. Y después viene lo que es la capacidad de unir todas las ideas y todos los pensamientos que uno tiene y elaborar una conclusión y una respuesta acorde a esa cantidad de información. A eso se lo denomina juicio. El juicio puede ser desviado, cuando está alterado en forma aguda, insuficiente, ¿qué significa eso? Que nunca llegó a los parámetros esperables para poder comprender el entorno, a eso se llama juicio insuficiente, característico de los retrasos mentales y los oligofrenias. El debilitado alguna vez llegó a tener el juicio bien y después se está cayendo, típico de las demencias. ¿Tá? Y suspendido es, por ejemplo, un estado transitorio por una intoxicación aguda o lo que sea. Hay un ronquido terrible. Después, y bueno, y ese juicio es lo que hay que tener en cuenta también. El juicio puede estar desviado, pero la conciencia puede estar lúcida. Las interpretaciones, las conclusiones pueden estar mal, pero puede estar conectado. ¿Tá? En eso del juicio es lo que nosotros, o que los jueces, o los abogados nos piden a nosotros, como la capacidad de dirigir su persona y administrar sus bienes y entender la criminalidad del acto, en criminología. Entender la criminalidad del acto, estamos hablando del juicio, ¿tá? No de la conciencia, del juicio, de la capacidad judicativa. ¿Tá? Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
Esperame que no sé quién es el que se durmió, ¿eh? Pero no lo tengo porque no lo veo en el... No, Ahí. no lo veo, ¿eh? No lo veo quién es. Y el micrófono que esté prendido es el que está roncando. Pero no, el que está prendido es el tuyo. Esperá, a ver, ¿Nada más? Bueno, no lo veo. se metió. Bueno, alguna pregunta hasta acá y yo creo que entendiendo bien las características del concepto de persona, gozar de derechos y obligaciones, la obligatoriedad está relacionada a la capacidad justificativa de hacerse cargo, y eso va a depender de la madurez psíquica y psicofísica, siempre tenerlo en cuenta, con la firmeza de voluntad y el juicio conservado, y entender conciencia lúcida y lo que esté alterado en el estado de conciencia o la psicopatología de la conciencia es organicidad, ¿tá? Para tenerlo bien fresco. Y después la capacidad justificativa, ¿tá? Así que bueno, era la idea de la charla de hoy. Muy bueno. ¿Alguna pregunta? Espera, que voy a silenciar a todos, Fer, y te volvés a dar. Bueno, dale. Ahí está. Ahora sí. Volvé a. Dejó de roncar el muchacho. O la muchacha, ¿no? Vamos a ver. No, no se te escucha, Fer. Date audio, por favor, de vuelta. Porque bloqueando a todos, te bloqueé también. Bueno, mientras Fernando está con el audio Ahí bloqueado, está. lo que yo decía es que, lo puse ahí en el chat, pensar solamente que Boca pueda llegar a perder, me parece que eso ya es un estado alterado del juicio. De consejo. De verdad. Bueno, Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, lo dejamos abierto y vemos. ahí les pasé por el grupo estos PowerPoint, que preparó muy, muy interesantes Fernando. La idea es que, bueno, que repensemos, replanteemos esto, veamos, como decíamos hoy, el espíritu del taller es que podamos volcar en la redacción estos conceptos, ¿no? O por ahí clarificarlos. Yo sé que muchos de ustedes ya estos conceptos los tienen en claridad, pero bueno, resignificarlos, remirarlos, verlos de otra óptica, ¿no? Seguramente ahora en las próximas clases ya vamos a hablar un poquito más de la parte jurídica, entonces vamos a por ahí volver sobre lo mismo para poder verlo también de otra óptica, y esto es lo rico de poder compartir con ustedes de este tipo de temas y de Ahí, importancia. Marce, Sí. ahí estuve viendo en el chat que una de las doctoras pregunta el juicio disgregado. Ah, Y ahí hay una diferenciación importante. Por ejemplo, una cosa es el pensamiento disgregado, donde la función del pensamiento disgregado es la falta de manutención de la idea directriz. Yo cuando quiero comunicar algo tengo que tener una idea directriz de base. Y a través de esa idea directriz tengo ideas colaterales, que son ideas secundarias. Si yo mantengo la idea directriz en la acción comunicacional, yo te quiero transmitir algo a vos y te lo logro mantener a eso que te quiero transmitir, se entiende que el pensamiento está fluido, coherente y cohesivo. ¿Qué significa? Que está bien. Ahora, si yo te tiro 50 ideas, 50 cosas, y ninguna tiene conexión entre sí, la falta de coherencia y de cohesión de la idea directriz comunicacional se pierde se empieza a disgregar, porque no se puede mantener la idea directriz en una dirección. A eso no está asociado con el juicio, sino con la forma de la fluidez del pensamiento. Ahora, obviamente que como no tiene una función comunicacional, el juicio se desvía. Pero no se dice juicio desviado, sino que no se dice juicio disgregado, sino se llama disgregación del pensamiento con juicio desviado, porque no tiene función comunicacional. Son cosas distintas. ¿Tá? Porque vi ahí en el chat que había una pregunta de esas. También creo que el doctor Roberto Espinosa quiere hacer una consulta, si quiere abrir el micrófono. ¿No? Sí, sí. Por favor. No lo ubico, sino... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. ¿Qué tal, Doc? Hola, Fernando. Hola, gente. ¿Qué tal? Hola, no es muy específica del tema, pero como estamos en el tema, me parece interesante aclararlo. Con respecto a lo que estábamos hablando y la nueva ley de salud mental, ¿hasta dónde podemos nosotros, hasta dónde estamos habilitados por la nueva ley de salud mental? Tengo entendido que no estamos habilitados, ¿sí? Porque la nueva ley de salud mental implica a que todo diagnóstico debe hacerse con un grupo de... ¿cómo es? No me sale el término. Interdisciplinario. Interdisciplinario. Claro, un grupo interdisciplinario. Entonces, lo que estamos hablando, que sí, estoy de acuerdo, me parece bárbaro, lo entiendo, pero en el caso de que nosotros tengamos que hacer
de cosas. Porque muchas veces nos piden la evaluación de un paciente, de un detenido, ¿sí? La evaluación psicológica o psiquiátrica. Y según la nueva ley de salud mental no podemos ejercerlo eso. Tenemos que tener un grupo interdisciplinario. ¿O me equivoco? ¿Estoy equivocado, Fernando? No, no, es así. Se necesita un grupo interdisciplinario. Ahora, eso no implica que por ahí, en una primera instancia, una impresión a prima facie, se puede marcar los rasgos que uno puede llegar a observar. Eso no implica que le exijan al peritaje de policía un diagnóstico de certeza, porque tiene que ser multidisciplinario. O sea, tiene que haber más de uno. Y uno de los médicos tiene que ser, uno de los evaluadores tiene que ser de la orientación de salud mental, o psicólogo o psiquiatra. O sea, en otras palabras, un clínico puede, o un médico legista, junto con un psicólogo, lo puede llegar a hacer. Para arribar a un cuadro nosológico, pero no le van a exigir el diagnóstico completo. Sí le pueden llegar a exigir en forma directa, en una evaluación de un peritaje policial, los estados de conciencia y el juicio, y si entiendo o no la criminalidad del acto. ¿Tá? Eso sí se lo puede llegar a exigir a prima facie, obviamente. ¿Tá? Después se estudiará y se harán los análisis correspondidos, que eso lo hace el sistema de psiquiatría forense. No, Tendría seguro. que estar eso. La pregunta, Doc, iba porque muchas veces nos aparece la consulta o el pedido, Claro. generalmente de los juzgados de garantía, ¿sí? Porque quieren internar a un detenido, lo quieren mandar a un neuropsiquiátrico, y nos piden que nosotros hagamos la evaluación para que meterlo en el neuropsiquiátrico, cosa que Hay, no estamos hay, habilitados a hacerlo. no, igual Doc, le aclaro una cosa en eso, porque es así como usted dice, pero hay una cosa, usted hace la evaluación, supongamos que usted considera que el paciente tiene riesgo cierto inminente de auto o heteroagresividad, que la ley lo marca eso. Acuérdense que nunca hay que poner en la nueva ley de salud mental peligrosidad, ¿no? La peligrosidad es en el eje horizontal de la evaluación de una conducta, que eso lo determina un juez con un montón de material de prueba acorde a eso, y lo que hacemos ahora los médicos, que no está mal en algún punto, los médicos y los profesionales de salud, es evaluar el eje vertical del paciente. El eje vertical del paciente es riesgo cierto e inminente. Es ahora que lo estoy viendo y inminentemente algo va a pasar, o auto o heteroagresivo. ¿Tá? Entonces, usted hace el informe, que es un profesional. Ese informe va a pasar al hospital de guardia, y ahí ya tiene el segundo profesional. Si el segundo profesional que está en el hospital, que tenga psicólogo o tenga psiquiatra o tenga un médico, lo que sea, evalúan igual que usted, lo internan y están en el marco de la ley. Porque lo internan en forma directa, porque ya son dos los que lo evaluaron. Usted lo evalúa en el cuerpo médico forense de policía, después eso va al hospital y ahí aparece el segundo o el tercer médico. El médico o el psicólogo, el que esté en el hospital. Entonces, cuando acepta la internación, ya está en el marco de la ley, porque ya hay más de una y ya es una evaluación interdisciplinaria. Ahora, ¿Tá? la constatación desde lo técnicamente jurídico, para mí está en la realidad del que tiene que poner, o sea, tiene que valerse ese informe. O sea, el que va a decidir finalmente si lo va a internar o no lo va a internar va a ser el juez que intervenga en la causa. Entonces, le puede pedir o no. Claro. Igual, ahí Marce, lo que planteaba el doctor es un poco de la cumplimentación de la ley y el modus operandi. Entiendo porque la ley. Entonces, él dice, yo estoy solo en el cuerpo médico, lo hago el informe, lo quiero internar, pero no puedo yo solo. El tema es que no está solo, porque el cuerpo forense está después con el hospital donde va a ser internado el paciente, sea hospital público o clínica privada. Entonces, el médico que de guardia o el profesional que está en esa institución, si acepta lo que puso el médico forense de policía, está bajo la ley. Y después eso se informa en 48 horas, que tiene máximo la institución en informar la internación involuntaria. ¿Tá? Porque esto sería, hablamos de una internación involuntaria, ¿no? Claro, La claramente. internación involuntaria, la institución después marca y le da el informe al juzgado de turno o el juez de garantía. ¿Tá? Pero lo hace ya directamente la institución, no tiene nada que ver con el médico de policía. Y eso se podría ¿Tá? dejar registro o sea, en el informe que se eleve, ¿no? Yo eso lo veo desde afuera, ¿no? Sin conocer cómo es la mecánica del desarrollo. Perdón, lo que yo hago en esos casos es aconsejo la evaluación por un grupo interdisciplinario, ¿sí? La verdad, para Igual, decirlo como en el barrio, me saco un poco el bardo de encima, ¿sí? Aconsejando, ¿sí? Y poniéndolo al instructor o al fiscal, lo pongo en el apuro de que, bueno,
mandalo a un centro interdisciplinario para una correcta evaluación. ¿Sí? Doc, No. Doc, le hago una... No me juego a poner... Y que en todo caso decida él. Y que en todo caso decida él. Claro, exactamente. Doc, tengo una cosita ahí que acaba de decir usted que me parece bien lo que dice. ¿Vio que usted dijo recién yo le aconsejo al juez? Acuérdese que los profesionales de salud no aconsejamos, indicamos. Vos le tenés que indicar que lo evalúen, no aconsejar, porque si no le das a entender al juez que es un claro, pero por ahí es una boludez, por ahí vos lo sabés y te salió con la palabra de aconsejo, pero bueno, está bueno para aclararlo, por la duda. ¿Tá? Siempre se tiene que poner, se indica evaluación interdisciplinaria en institución especializada en salud mental. A eso me refería. Exacto, pero nunca aconsejar, porque si no le das al Lego la posibilidad de elección. Y si el Lego hace una macana, queda después el que hizo el primer informe. Exacto, al pedo. Porque ahí te ponen en riesgo el cohete. A ver, pero Doc, a lo que yo me refería es que yo, desde la implementación de la nueva ley de salud mental, lo que hago es derivar, o sea, poner en decisión del fiscal o del instructor, decir, bueno, yo indico que necesita una evaluación interdisciplinaria. ¿Sí? No pongo que no tiene nada. ¿Sí? Si yo veo algún rasgo que me da sospecha, no me pongo a ahondar porque no es lo mío, ¿correcto? Igual entonces, lo que hago es indicar que requiere una evaluación interdisciplinaria y que él la decida. ¿Sí? Y gracias, pero era esa la consulta. Sí. La condición igual de internación está bien, Doc, pero el juez si se pone malo, o sea, te puede exigir igual si quiere en decir, bueno, pero ¿tiene riesgo o no? El riesgo lo puede evaluar cualquier profesional de salud, no importa la especialidad. El cuadro nosológico, el cuadro diagnóstico completo, sí, bueno, obviamente, ahí va a depender de los especialistas, como que un legista también que no es traumatólogo haga el diagnóstico completo de todo lo que pueda pasar en traumatología o en medicina interna o lo que sea. Pero el riesgo, cierto, inminente, hay que tratar de certificarlo, porque después obviamente eso igual va, el fiscal lo que va a hacer es agarrar tu informe, mirá, el doctor vio riesgo cierto inminente, que lo evalúen en la guardia, si la guardia se niega, lo justificará la guardia y listo, ¿tá? No hay ningún problema ahí, ¿tá? Pero el riesgo sí te lo pueden exigir a cualquier profesional, no solo al legista o al psiquiatra, a cualquier profesional se lo puede exigir que la evaluación de riesgo. Lo que tiene que haber siempre es uno de salud mental. Por ejemplo, si a vos, a tu impresión, como médico legista o médico de policía, decís, no, mirá, sí, el tipo me dice que se va a matar, tiene ideación tanática, se quiere matar, ¿viste? Y vos decís, bueno, sí, tiene riesgo cierto inminente. No aclarás por qué, pero sentís que lo tiene, y entonces ponés, se indica internación, institución especializada en salud mental para su protección. Primer responsabilidad tiene el médico, protección. No evaluación y no diagnóstico. La primera responsabilidad que nosotros tenemos es de protección de personas. Entonces, para su protección, evaluación, para ver qué corno es lo que tiene, y tratamiento, para tratar primero el riesgo de protección. ¿Se entiende? Entonces, uno cuando indica internación es para protegerlo al paciente. Después, si la guardia del hospital especializado no lo quiere internar o considera que no era tan lo de riesgo, que lo escriban ellos. Que lo escriban ellos. Tal cual. Igual una de las cosas que se puede sacar como premisa de la clase de hoy es esto, ¿no? El de tener la conciencia de que lo que estamos escribiendo es algo que va a tener sus derivaciones, obviamente, ¿no? Y que esas derivaciones hay que protegerse a uno mismo, porque la primera protección creo que tiene que tener el médico es a uno mismo, ¿no? Y tratar de ver cómo esta derivación de responsabilidad queda plasmada en el papel, porque lo que no está en el papel no existe. Nosotros desde el derecho siempre decimos, lo que no está en la causa no existe en la realidad. Entonces, acá también, si uno no deja constancia, como hace el doctor, muy bien, Roberto, que deja constancia de que no puede, por la ley de salud mental, le impide realizar finalmente un diagnóstico, la indicación de otro profesional, que intervenga otro profesional, es una cuestión que debe dejar asentada en el papel. Por más que tenga confianza con el fiscal y que el fiscal le diga, no, pero decime nada más que tal cosa. Yo insisto en esto, ¿por qué? Porque veo después mala praxis, veo también, defiendo también a algunos que han tenido este tipo de problemas, entonces estamos en un límite, en una línea muy finita entre un delito y un informe correcto. Entonces, ese límite yo creo que es también de este curso la intención de que lo tengamos presente y que tengamos esta conciencia y que tratemos de buscarle estas herramientas que pretende dar este curso como para que puedan tenerlo en cuenta. Así que bueno,
Yo creo que hasta aquí hemos superado el tiempo más o menos previsto de la clase, pero bueno, seguimos con el micrófono abierto, si alguno más quiere alguna consulta, si te parece, Fernando, ¿estamos bien? Sí, si hay alguna pregunta bien, y si no, bueno, cortamos y espero que les haya servido. No obstante, bueno, esto se procesa y va a quedar grabada la clase, ¿no? Que se la vamos a subir como la anterior, que está subida al canal de YouTube, y lo que está pasada a través del grupo de WhatsApp, así que el que no la tiene o el que no la pudo ver, tiene para poder verla, está pública para que ustedes la puedan tener. Gracias a todos. No sé, el doctor Manetti, ¿quiere hacer algún aporte? No, simplemente muchas gracias por la atención prestada. Gracias, Fernando, la verdad que muy claro, muy preciso, muy importante. Y la verdad que muchas veces está direccionado, más que nada a los chicos que hace muchos años que estamos acá, si bien yo no soy médico, ¿no es cierto? Pero hace 31 años que estoy en el cuerpo médico y yo vi pasar varias generaciones de doctores. Y esto es sumamente importante, sobre todo porque los chicos nuevos necesitan adquirir experiencia. Y gracias a Dios, con este aporte, de a poco vamos tratando de formarlos, ¿no es cierto? Que es para que realmente que se cuiden ellos también, ¿no es cierto? Así que bueno, simplemente muchas gracias y quedamos para el próximo sábado a ver qué más podemos aportar. Gracias, Fernando, Marcelo. No, gracias. Bueno, muchas gracias, gente. Como decíamos, queda grabada la clase, así que cualquier duda, a través del grupo o los canales que tengan. Muchas gracias. Gracias, Fernando, nuevamente. Muy claro, muy preciso, muy claro. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós.